Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Llegó la mañana siguiente. Actualmente, todos los estudiantes que estaban reunidos en la Escuela Técnica de Hechicería de Kioto estaban desmayados en la habitación de Naoya. En algún punto de la noche, las cosas se volvieron un poco demasiado competitivas, y continuaron jugando durante toda la noche. Al final, Naoya les mostró cómo juega un verdadero maestro y terminó siendo el que más victorias tuvo. Kuroko quedó segundo, pero la diferencia en el número de victorias entre él y Naoya era demasiado grande. Sorprendentemente, Mei Mei y Satoru quedaron empatados en el tercer lugar, para sorpresa de Naoya y de Satoru. No esperaban que la excéntrica senpai fuera tan buena en juegos. Durante la noche, después de hablar con todos ellos, Naoya llegó a entender que, aunque como la mayoría de los hechiceros cada uno tenía algún tornillo suelto, todos eran buenas personas. Incluso Mei Mei. Era una mujer muy conocedora, especialmente en el campo del dinero. Shoko, fiel a su rol como sanadora, era muy experta en el campo médico. Tanto que incluso Naoya, que se enorgullecía de sus conocimientos en diversos campos, no podía seguirle el ritmo. Su gurú era de alguna manera similar a él, no solo desde el punto de vista de sus técnicas, sino también en su ideología de que los hechiceros están ahí para proteger a la gente como un débil e ignorante. Naoya también creía en eso desde pequeño, y aunque ese sentimiento se había debilitado bastante, aún conservaba cierta fe en ello. ¡Ak! Buenos días, murmuró Utaime mientras empezaba a despertarse, aunque todavía se sentía algo aturdida. Se frotó los ojos y miró alrededor, sintiendo que el entorno le resultaba un poco extraño. Parpadeó varias veces y luego se dio cuenta de dónde estaba. Revisó a las personas a su alrededor. Todos estaban dormidos. Satoru, Suguru y Kuroko estaban envueltos en una sola sábana como un burrito, y lo mismo ocurría con Maki y Mai. El resto de las chicas no estaban envueltas, pero aún así compartían una sábana con su compañera de rama. Ella estaba emparejada con Yuki, pero la senpai parecía haberse salido de la sábana, dejándole a Utaime toda la sábana para ella sola. Su mirada luego se dirigió hacia la cama donde Naoya dormía tranquilamente solo. Debe haber sido él, pensó Utaime. Anoche no tenían esas sábanas, así que alguien debió haberlas traído, y viendo que Satoru y los chicos estaban envueltos como un burrito mientras Naoya dormía libremente, era fácil adivinar quién era el culpable. Aún así, no se quejó. Después de todo, el chico se aseguró de que no pasarán frío durante la noche tras haber irrumpido sin previo aviso. ¿Qué es esta cosa dura? Espera, ¿por qué estoy atrapado? De repente, se escuchó una voz, haciendo que Utaime girara hacia quien habló, y vio al hechicero de grado especial de cabello blanco despertándose. Suguru. Oye, Suguru. Despierta. Llamó Satoru en pánico. Sentía algo duro alrededor de su muslo, y no quería confirmar qué era. ¿Qué pasó? Preguntó Utaime con preocupación. ¿Quién demonios está gritando tan temprano en la mañana? Preguntó Naoya, despertado por el alboroto. Naoya. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Satoru. Sí, nos faltaban sábanas. ¿Tú estabas durmiendo solo? Sí. No quería dormir bajo la misma sábana con un hombre. Maki y Mai patean mucho mientras duermen, así que ellas también quedaron descartadas, respondió Naoya. No me voy a quejar, solo mueve a estos dos lejos de mí, dijo Satoru con un tono calmado pero serio. ¿Qué pasó? Preguntó Naoya. Satoru no dijo nada y solo lo miró seriamente antes de hacerle un gesto. Naoya pensó por un momento antes de darse cuenta, y de inmediato desenrolló el burrito humano antes de rociar agua helada sobre los dos chicos. Satoru abrió inmediatamente la ventana y lanzó a los dos fuera. Utaime parpadeó sorprendida, sin entender qué estaba pasando. Naoya y Satoru suspiraron. Ahora había más que solo chicos en la habitación, y no querían que los otros dos se avergonzaran por tener una erección matutina frente a las chicas. Uf. Misión cumplida. Trauma de por vida evitado. Los dos de grado especial chocaron los puños por el trabajo bien hecho, aunque para los demás sus acciones solo parecían raras. Más tarde ese mismo día, fuera de la barrera donde ocurrió el primer evento, los estudiantes de ambas ramas estaban en extremos opuestos. Habían tenido sus reuniones de equipo y habían entregado sus respectivos planes de equipo a las autoridades. Ahora estaban esperando el anuncio para que comenzara la segunda etapa. Aquí, senpai, toma esto, buena suerte, dijo Naoya. La primera luchadora del lado de Kioto era Utaime. No quería ser la que abriera, pero desafortunadamente, en el sorteo que hicieron, tuvo mala suerte. El orden del lado de Kioto era el siguiente. Utaime, Kuroko, Yuki, Naoya.
El orden de Tokio no era conocido por ellos, pero si Gojo no iba a abrir, entonces Utaime era una buena elección como apertura. Era una hechicera bastante experimentada y podía mantenerse firme incluso en situaciones peligrosas. ¿Por qué me estás dando un arma?, preguntó Utaime. Para abrirle un agujero al oponente si es necesario, respondió Naoya. Como si fuera a usar eso en una batalla amistosa. Gritó Utaime. Te quejas demasiado. Está bien, toma esto entonces, dijo Naoya, y esta vez le entregó un bate de metal. El bate puede parecer normal, pero en realidad era una herramienta maldita de grado 2. Utaime tomó el bate de Naoya, pensando que estaba bien llevarlo a un combate amistoso, y dio algunos golpes de práctica. Tiene buena sensación, espera. ¿Tienes una herramienta maldita con forma de bate de béisbol? Lo hice especialmente para ti. Considéralo un regalo. Ve a aplastar algunos cráneos, dijo Naoya y le dio un pulgar arriba. Ella miró el bate por un momento y luego negó con la cabeza. Nunca imaginó que el primer regalo que recibiría de un chico sería un bate de béisbol para golpear a otros. Asintió y caminó hacia la barrera. Buena suerte, senpai, animó Kuroko. No vuelvas rápido. Intenta derribarlos, añadió Yuki. Ella esperaba poder ser la primera en entrar para derrotar al otro lado lo antes posible y hacer que Gojo apareciera, pero parecía que el destino, es decir, yo, el autor, tenía otros planes. Atención estudiantes. El segundo evento del evento de buena voluntad comienza ahora. Los primeros participantes de ambos lados entren en la barrera. Una vez hecho el anuncio, una pequeña grieta apareció en la barrera, y se abrió una abertura como una puerta. Bueno, me voy, dijo Utaime y se puso seria. Los demás asintieron, y Utaime entró en la barrera. Una vez dentro de la barrera, esta se cerró nuevamente, impidiendo que otros entraran. Utaime avanzó más. El lugar era enorme, considerando que era el mismo campo que se usó para el evento en equipo. Sin embargo, debido a la destrucción causada por Naoya y Satoru, todo el paisaje estaba arrasado. No había lugares para esconderse, la mayor parte de los escombros había sido retirada, pero aún había muchos árboles rotos y rocas esparcidas aquí y allá. Es Yori-senpai. No seas muy dura conmigo. Al ver a la chica de primer año de la rama de Tokio como su primera oponente, Utaime se sintió ligeramente aliviada. Claro, a la chica se le había dado el estatus de grado 1, pero no era por sus habilidades de combate. Se le otorgó ese estatus por su capacidad de curar a otros usando la técnica de energía reversa, RCT, y lo útil que era para la sociedad. Aún así, no bajó la guardia. No la había visto pelear ayer, así que existía la posibilidad de que Shoko pudiera dar pelea. Un minuto después. Me rindo. Uaa. Senpai. Eres muy fuerte. Lloró Shoko, quien fue derrotada con un solo golpe ligero sin energía maldita. Olvida lo que dije. No es luchadora en absoluto. Pensó Utaime, e incluso se sintió mal por haber lastimado a su Kouai, que no podía pelear en absoluto. Ganador Kyoto. Comienza el descanso de un minuto. Segundo participante de Tokio, prepárate. El anuncio sonó, y Shoko miró a Utaime e hizo una reverencia. Bueno entonces, senpai. Regresaré ahora, buena suerte. Yeri, ¿sabes contra quién pelearé ahora?, preguntó Utaime con esperanza. Ahora, senpai, no puedo dar información a los enemigos. Eso no está permitido. Dijo Shoko haciendo una cruz con los dedos y saliendo de la barrera. A partir de ahora, sea quien sea, será difícil, cálmate, Utaime. Puedes hacerlo. Solo piensa en lo molesto que se pondrá ese maldito Zenin si pierdes feo. Da lo mejor de ti. Gritó Utaime animándose a sí misma. Pronto, el segundo participante de Tokio llegó, y Utaime se puso seria. Hola. Senpai, ¿te estás rindiendo?, preguntó Suguru Geto con una sonrisa. El agarre de Utaime sobre el bate se tensó mientras se preparaba para atacar. No te preocupes por mí. Puedo manejarme bastante bien, respondió Utaime mientras la energía maldita cubría el bate. ¿Herramienta maldita? ¿Crees que solo un bate será suficiente para enfrentarte a todos nosotros?, preguntó Geto mientras espíritus malditos comenzaban a salir de él. No invocó ningún espíritu de grado 1 o superior, ya que no quería exagerar frente a una hechicera de grado 2 como Utaime. Utaime evaluó a los espíritus a su alrededor, respiró profundamente y se concentró intensamente en Geto. Si me enredo con los espíritus, no hay posibilidad de ganar. Necesito apuntar al invocador, pensó Utaime, y comenzó a correr hacia Suguru. Suguru la miró con desinterés. A sus ojos, al menos no era lo suficientemente tonta como para atacar a los espíritus en lugar de ir directamente hacia él.
No es como si no supiera cómo lidiar con eso, pensó Geto mientras un espíritu maldito emergía del suelo y se dirigía directamente hacia Utaime. Sin embargo, en el momento en que los espíritus se acercaron un poco a Utaime, su mano se movió rápidamente y los atravesó usando la herramienta maldita. Dominio simple. El dominio que había aprendido con tanto esfuerzo de Naoya finalmente era algo usable en combate. Necesitaba mucha concentración para mantenerlo activo, pero le daba una percepción casi perfecta dentro de su dominio. Cualquier energía maldita extranjera que entrara sería detectada, y podría reaccionar a ella. Los ojos de su gurú se abrieron ligeramente con sorpresa. Aún así, solo duró un momento, y muchos más espíritus corrieron directamente hacia Utaime. Utaime agarró el bate con ambas manos y dio un amplio golpe, usando uno de los espíritus como pelota y enviándolo contra los otros, deteniéndolos por un momento y aumentando su velocidad hacia su gurú. Eres buena para ser de grado 2. Parece que debería. Área prohibida en solitario. Sin interesarse en la conversación, Utaime activó su técnica innata. Área prohibida en solitario, una técnica de potenciación que amplifica la energía maldita y la producción de energía maldita de cualquier hechicero que el usuario considere aliado, incluyendo a sí misma. Sin todo el ritual no es mucho, pero aún así debería, pensó Utaime con una sonrisa. Y tal como pensó, su gurú no pudo adaptarse a su repentino aumento de velocidad, gracias al incremento en su refuerzo de energía maldita. La energía maldita alrededor del bate también aumentó, y la herramienta maldita amplificada golpeó la cintura de Geto con toda su fuerza. Hongan. Gritó Utaime como si fuera un grito de guerra, enviando a Geto volando. Geto escupió mientras el dolor recorría su cintura y comenzaba a expandirse. Miró fijamente a Utaime, y al instante, 10 espíritus de grado 1 salieron de él y se lanzaron hacia ella. ¿Eh? Nope. Me rindo. Gritó Utaime y soltó el bate. Ganador Tokio. Comienza el descanso de 1 minuto. Segundo participante de Kioto, prepárate. El anuncio llegó casi de inmediato, y una barrera rodeó a Utaime, protegiéndola de los espíritus de grado 1. ¡Ah! Por poco me atrapan espíritus de grado 1. Oye, ¿No sabes que esto es un combate amistoso? ¿Cómo te atreves a atacarme después de que me rendí? Gritó Utaime. Su gurú la miró con una ceja temblando. La gente en la sala de observación la miraba con una expresión similar. ¿Tiene derecho a decir eso después de casi romperle las costillas? Pensaron todos. Incluso los estudiantes tenían una pantalla que mostraba las peleas dentro de la barrera, y también pensaron lo mismo. ¿Se está volviendo más como nosotros? Preguntó Yuki, mirando a Naoya y Kuroko. Los dos de primer año se miraron entre sí y se encogieron de hombros. Utaime pronto salió de la barrera. Estaba a punto de decirles algo a los demás, pero en el momento en que se giró hacia ellos, notó que la estaban mirando de forma extraña. De repente, los tres empezaron a aplaudir. Sorprendida por sus acciones, Utaime parpadeó con desconcierto, aunque pronto una sonrisa apareció en su rostro. Lo intenté lo mejor. Finalmente te diste cuenta de lo divertido que es golpear a la gente, dijo Yuki con un poco de emoción. Pensar que la pequeña chica sin agallas creció tanto, murmuró Yuki, secándose dramáticamente una lágrima imaginaria. La crió bien. oye, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo Senpai? Preguntó Utaime. Naoya se acercó a ella y le dio una firme palmada en el hombro. Bienvenida al club. Ahora eres una de nosotros, dijo Naoya con una sonrisa en el rostro. ¿Qué club? ¿Qué una de ustedes? No quiero ser como ustedes. Se quejó Utaime. Una de nosotros, animó Kuroko. Una de nosotros. Corearon Naoya y Yuki. Utaime miró a los tres confundida, y después de que por fin le explicaran lo que había pasado, de inmediato intentó devolverle el bate a Naoya. Toma. No quiero unirme a su club. Quiero ser la voz de la razón del grupo. Exclamó Utaime. Naoya, que ahora sostenía el bate, lo miró y pronto puso una expresión de decepción. Era un regalo, así que de verdad no te gustó nada mi regalo. Ah, Utaime puso triste a Naoya, dijo Yuki. Qué desagradecida. Nada bien, senpai, añadió Kuroko. No quise decir eso. No es que sea una desagradecida por el regalo. De hecho es un muy buen regalo. Aquí, devuélvemelo. Perdón por herir tus sentimientos. No estés triste. Dijo Utaime, sintiéndose un poco culpable por sus acciones. Está bien, senpai. No necesitas decir eso por presión de grupo. Puedo entenderlo, murmuró Naoya mientras intentaba recuperar el bate. Nope. Ahora es mío. En el momento en que me lo regalaste, pasó a ser mío. No hay devolución. Muchas gracias por el regalo.
dijo Utaime, escondiendo el bate detrás de ella para asegurarse de que Naoya no pudiera alcanzarlo. Naoya la miró con una pequeña sonrisa, aunque por dentro ya estaba celebrando al ver que su plan había funcionado con éxito. Pronto, Kuroko se despidió del resto y entró en la barrera. Por cierto, peleaste bien, dijo Naoya. ¿Eh? Ah, gracias, murmuró Utaime, sintiéndose un poco tímida por el elogio repentino. Al verla retorcerse de esa manera, Naoya sonrió. Se veía bastante linda actuando así. Espera que, pensó Naoya, confundido por su propio pensamiento. De vuelta dentro de la barrera. En ese momento, Geto estaba revisando el lugar donde Utaime lo había golpeado antes, y había un moretón claro en esa zona. Luego le pediré a Shoko que le eche un vistazo. Mierda, huele, pensó Geto y volvió a cubrir su cuerpo al ver que su siguiente oponente ya había llegado. Kuroko-kun. Te voy a cobrar las derrotas de anoche. Trátame con cuidado, Geto-kun. Solo soy fuerte en los juegos. Geto asintió, pero no tenía ninguna intención de tratar a Kuroko con suavidad. Ya había visto de primera mano en qué podía terminar no tomarse una pelea en serio, y la persona a la que estaba a punto de enfrentarse era alguien sobre quien incluso Mei Mei le había advertido. Manipulación de espíritus malditos. Múltiples espíritus malditos empezaron a inundar el área cuando Geto activó su técnica. Kuroko, al ver eso, no perdió ni un segundo y activó su técnica también, desapareciendo de la vista de Geto. Espacio muerto. Geto, ya algo consciente de la invisibilidad de Kuroko, se puso en alerta y activó el refuerzo de energía maldita para contrarrestar cualquier ataque que viniera de la nada y responderle. Sepárense y busquen, ordenó Geto mientras los espíritus malditos comenzaban a buscar al enemigo humano. Aunque ninguno de ellos tenía la más mínima idea de dónde buscarlo. Geto mantuvo la guardia alta y permaneció en su sitio, y también tenía a varios de sus espíritus malditos ocultos bajo tierra para lanzar un ataque en cuanto Kuroko se acercara. Por desgracia para él, la zona en la que estaban peleando era demasiado amplia para que pudiera usar la misma táctica que Mei Mei. Kuroko ya estaba esperando una estrategia similar por parte de Geto y ya había tomado una distancia apropiada de él. ¿Qué está planeando?, pensó Geto. Había permanecido en guardia durante bastante tiempo e incluso había dejado algunas aperturas para que Kuroko picara el anzuelo y lo atacara, pero no había recibido ningún ataque. Geto miró a su alrededor para comprobar si sus maldiciones habían encontrado algo, solo para entrecerrar los ojos al darse cuenta de algo de repente. Muchas de mis maldiciones están muertas, pensó Geto al darse cuenta recién ahora de que algunas de sus maldiciones habían desaparecido de repente. Kuroko no solo se estaba escondiendo. Estaba reduciendo el número de maldiciones de Geto sin ser notado en absoluto. Solo cayeron espíritus de grado 3 y semigrado 2, parece que ese es su límite, murmuró Geto. Pensando eso, Geto soltó más de sus maldiciones fuertes para que estuvieran alerta, mientras él mismo montaba sobre una maldición voladora y se elevaba en el aire. ¿Qué tal eso, Kuroko-kun? Ya no puedes alcanzarme, ¿verdad?, preguntó Geto, intentando provocarlo. Y lo que Geto dijo era cierto. Kuroko no tenía un ataque de largo alcance confiable con el que golpear a Geto. Sin embargo, a pesar de todo eso, Kuroko no respondió y siguió oculto de Geto. 2 minutos después. El tiempo pasó mientras Geto y sus maldiciones no tenían ni rastro de Kuroko, quien seguía realizando su asalto sigiloso contra las maldiciones. Las maldiciones estaban muriendo, Geto podía verlo, pero cuándo y dónde morían, no lo sabía. Ah, esto se está volviendo aburrido, pensó Geto con frustración. Sal de una vez, ¿quieres? Esto se está volviendo aburrido. ¿En serio quieres pelear así? Tú, espera, ¿quién es con quien estoy peleando?, gritó Geto, aunque al final se confundió y empezó a mirar a su alrededor. ¿Qué está pasando?, preguntó Geto, pero no recibió respuestas. Sabía que estaba en medio de una pelea, pero no parecía recordar contra quién estaba peleando. Esta revelación lo puso un poco tenso de repente. Miró el área debajo de él para buscar al enemigo, pero no pudo detectar nada sospechoso. Empiecen a destruir la zona, ordenó Geto. Quería conservar su energía maldita para pelear contra los grados especiales, pero aquella sensación extraña y perturbadora le hizo reconsiderar esa idea. Las maldiciones miraron a Geto, aparentemente sufriendo la misma confusión. Ellas tampoco sabían contra quién estaban peleando ni dónde debían atacar. Aún así, debido a las órdenes, las maldiciones empezaron a atacar y destruir el campo ya devastado, aunque ninguna parecía haber alcanzado a su enemigo desconocido. Kuroko, que estaba bajo la influencia de espacio muerto, se encontraba de pie lejos de toda la conmoción que estaba ocurriendo. Vio la confusión que se estaba desarrollando en el campo de batalla y sabía perfectamente que él era el responsable.
De hecho, era algo que había planeado. Espacio muerto al principio podría parecer una técnica que vuelve invisible al usuario, pero no es así como funciona. En lugar de volver invisible al usuario, hace que los demás no lo registren en sus cerebros a menos que ambos hagan contacto visual. Aunque esa era solo la fase inicial de la técnica. Espacio muerto tenía un enfoque más complejo y paciente. Sí, hacía que otros no registraran al usuario de esta técnica, pero si eran conscientes de que estaban peleando contra él, y luego el usuario activaba esta técnica y salía del campo de visión del oponente, entonces se activaba el otro aspecto de la técnica. El segundo aspecto se divide en múltiples fases. Fase 1. Deslizamiento de atención. Duración. 60 segundos. Funciona de forma similar al espacio muerto normal. El objetivo no puede seguir al usuario con precisión a menos que hagan contacto visual. Fase 2. Confusión de tarea. Duración. De 2 a 3 minutos, dependiendo de cómo funcione el cerebro del oponente. Durante esta fase, los objetivos empiezan lentamente a olvidar al usuario hasta olvidar por completo que estaban peleando contra él. Siguen teniendo la idea de que estaban en una pelea, pero no pueden recordar contra quién. Fase 3. Eliminación del objetivo. Duración. 5 minutos. Una vez que pasan 5 minutos sin que el cerebro del objetivo registre con precisión la presencia de Kuroko, olvidan por completo al usuario y toda la situación que ha estado ocurriendo a su alrededor que lo involucre. Cualquier peligro que parezcan estar sintiendo por parte del usuario es ignorado por los objetivos. Fase 4. Sin guardia. Una vez que las primeras 3 fases han terminado, el usuario de espacio muerto es recompensado por su paciencia. Beep beep. El reloj de pulsera de Kuroko emitió un sonido indicando que los 5 minutos habían terminado. Hora de terminar el trabajo, murmuró Kuroko y empezó a correr directamente hacia Geto y las maldiciones. Geto parpadeó confundido, incapaz de entender qué estaba haciendo en un campo destruido y por qué sus maldiciones estaban destrozando la zona a su alrededor cuando el lugar ya se veía bastante devastado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo?, murmuró Geto mientras intentaba encontrar a alguien que le diera respuestas, pero no había nadie conocido a la vista. No sé qué está pasando, mejor ahorro mi energía maldita y la de las maldiciones por si ocurre una emergencia, murmuró Geto y empezó a llamar de regreso a sus maldiciones. Las maldiciones empezaron a moverse hacia su invocador, y de repente comenzaron a ser cortadas en pedazos de la nada. Los ojos de Geto se abrieron con sorpresa. En un instante, muchos de sus espíritus malditos fueron asesinados. Kuroko, que seguía en espacio muerto, se movía sin ser detectado y despedazaba a los espíritus malditos con las dagas malditas que Naoya le había dado. La fase final de su técnica ya estaba activa, y tenía una función simple. Todos los objetivos que habían pasado el umbral de las 3 primeras fases recibían el daño absoluto del primer ataque de Kuroko. Ninguna forma de defensa con energía maldita funcionaba contra ese ataque. Kuroko por sí mismo no era tan fuerte, pero combinado con esa habilidad, incluso él podía derribar maldiciones de alto nivel. Kuroko miró a su alrededor y revisó el entorno, y de inmediato encontró un camino hacia Geto. Como el hechicero de grado 1 había llamado de vuelta a las maldiciones que lo rodeaban, muchos de los espíritus más altos se habían reunido en la zona, y Kuroko enseguida se abrió paso por encima de ellos. Después de saltar sobre algunos de ellos, apareció directamente encima de Geto, que seguía en el aire. Miró a Geto y envainó las dagas. Después de todo, era una pelea amistosa. Aún así, respiró hondo y reunió tanta energía maldita en la palma como le fue posible. Veamos qué tan efectivo es esto en una pelea, dijo Kuroko y aterrizó también sobre el espíritu maldito volador sin que Geto lo notara. Tomó postura y, con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó el estómago de Geto, específicamente donde Utaime lo había golpeado antes. Golpe ígneo. El golpe reforzado con energía maldita impactó a Geto sin ningún tipo de protección. Murmuró Geto, sintiendo que alguien lo tocaba, solo para encontrarse volando directamente hacia el suelo. Geto miró hacia el espíritu maldito sobre el que estaba parado y, por casualidad, cruzó miradas con Kuroko, y de inmediato toda la información sobre Kuroko y la situación regresó a él. La repentina avalancha de información lo hizo quedarse trabado por un momento, y ese tiempo fue suficiente para que se estrellara directamente contra el suelo. Uf, murmuró Kuroko, sintiéndose aliviado, pero de repente él también se encontró cayendo. Miró a la maldición sobre la que estaba de pie, y ésta lo sacudió, y un momento después, un gigantesco espíritu maldito de un solo ojo venía directamente hacia él. Dijo Kuroko, aunque antes de que pudiera terminar, el espíritu maldito lo golpeó, enviándolo a estrellarse también contra el suelo. Mierda. ¿Qué pasa con este grupo de Kyoto?
dijo Geto, levantándose del cráter, sangrando profusamente por varios lugares y sujetándose la zona que Kuroko había golpeado antes. Miró con furia hacia el lugar donde Kuroko se había estrellado y envió a algunas de sus maldiciones a revisar al enemigo. El golpe anterior de Kuroko había dado de lleno, pero Geto no era un hechicero inexperto. Antes de estrellarse, ya había activado su refuerzo de energía maldita. De no haber sido por la sobrecarga de información, podría haber hecho más para minimizar el daño, pero quejarse ahora no le serviría de nada. Ganador Tokio. El anuncio llegó cuando las maldiciones mostraron a un Kuroko inconsciente y brutalmente herido, que también sangraba abundantemente. Al verlo inconsciente, Geto suspiró. Y eso que no eras bueno peleando. ¿En serio, desde cuándo los hechiceros de grado 3 se vuelven así de fuertes? Murmuró Geto y se sentó en el suelo mientras sufría el dolor que lentamente iba empeorando a medida que la adrenalina lo abandonaba. Del lado del público, la gente del cuartel general e incluso de la escuela de hechicería estaba sorprendida por el desempeño de Kuroko. Las conversaciones sobre él se estaban extendiendo por toda la sala, y de la nada surgió la idea de ascenderlo a grado 2. Sorprendentemente, nadie estaba en contra de la idea en absoluto. Ganador Tokio. Comienza ahora el descanso de 1 minuto. Tercer participante de Kioto, prepárate. Una vez hecho el anuncio, Geto soltó un suspiro de alivio, colocó a Kuroko en el suelo y llamó de vuelta a todos sus espíritus malditos. Ya estaba bastante cansado y maltrecho por sus 2 combates, y esos habían sido contra los oponentes más débiles. Sabía muy bien quién sería su siguiente oponente, y de ninguna manera pensaba que pudiera ganar en su estado actual, tan golpeado. ¿Qué tal? Al oír la voz, Geto levantó la vista y vio a Naoya acercándose. No te preocupes, solo vine a recoger a Tetsuya. Yuki-senpai entrará en un momento. Buena pelea la de antes. Reaccionar a Tetsuya después de todo eso fue impresionante. Bueno, te deseo suerte, dijo Naoya mientras colocaba a Kuroko sobre la espalda de Senzu y se alejaba mientras lo curaba. De camino de regreso, se cruzó con Yuki, que ahora iba a entrar al combate. No seas demasiado dura con el tipo. Ya está bastante herido, dijo Naoya. No te preocupes. Lo terminaré en un instante. No tengo paciencia para esperar demasiado por mi revancha contra Gojo, dijo Yuki. Buena suerte con eso. Conociendo a Satoru, para ahora ya debe haber encontrado una contramedida para lidiar contigo, dijo Naoya y salió de la barrera. Yuki quiso preguntarle a Naoya qué quería decir con eso y cantarle unas cuantas verdades, pero la barrera se cerró en cuanto Naoya salió, dejándola un poco molesta. Con expresión gruñona, caminó hasta el centro del campo de batalla y vio a Geto, todo golpeado, sentado en el suelo. Rayos, te ves demasiado hecho mierda. ¿Quieres rendirte?, preguntó Yuki. No se preocupe por mí, senpai. Todavía puedo pelear, respondió Geto, poniéndose de pie con algo de dificultad. Yuki simplemente se encogió de hombros, sin ganas de discutir más. Si el chico quería que le dieran una paliza, entonces ¿quién era ella para impedírselo? Empiecen. Antes de que Geto pudiera siquiera sacar a sus espíritus malditos, Yuki ya le había lanzado a Garuda en forma de bola de una patada, mandándolo a estrellarse directamente contra el borde de la barrera, dejándolo sin aire y haciéndolo caer inconsciente. Geto estaba demasiado herido para reaccionar al ataque, y por eso fue eliminado al instante. Yuki se contuvo bastante al no hacer realmente a Garuda más pesado de lo que ya era, y solo usó su técnica sobre sí misma para que su patada tuviera un poco más de impacto. Ganador Kioto. Comienza ahora el descanso de 1 minuto. Tercer participante de Tokio, prepárate. Se oyó el anuncio, y Yuki hizo volver a Garuda. Del otro lado, Gojo arrastró a Geto hasta Shoko para que curara al chico. Mei Mei miró hacia la barrera y levantó las manos. Me rindo, anunció Mei Mei. La sala de control escuchó la respuesta de Mei Mei y simplemente se encogió de hombros. No iban a culpar a la chica por ser consciente de sí misma. El tercer participante de Tokio se rinde. Ganador Kioto. Cuarto participante de Tokio, prepárate. Al escuchar el anuncio, Yuki sonrió con suficiencia. Había conseguido su revancha bastante pronto. Satoru miró al destrozado Geto y luego se giró hacia Shoko. Ocúpate de él. Tengo una deuda que saldar y un amigo que derrotar, dijo Satoru mientras estiraba el cuerpo. Suerte, Satoru, dijo Shoko. No te dejes apalear como ayer, Rojo, dijo Mei Mei. ¿Eh? Yo no recibí una paliza. Como mucho, fue un empate. Les mostraré quién es el mejor grado especial entre nosotros, respondió Satoru y entró en la barrera, corriendo directamente hacia el centro del campo. Yuki ya estaba impacientándose, pensando en la pelea, y al ver por fin llegar a Gojo, apenas logró contenerse para no atacar.
Satoru se quedó allí con su expresión habitual de calma y una sonrisa arrogante. ¿Lista para perder, senpai? Hoy voy a ir con todo desde el principio, dijo Satoru. ¿Seguro? La última vez que lo comprobé, te rompí el brazo bastante feo. ¿Ya está bien? Preguntó Yuki con una sonrisa burlona. ¿Eh? ¿Te refieres a ese rasguño? Va, Naoya me arregló en un segundo. Por eso, me aseguraré de derribarte rápido y luego iré a pelear con él, respondió Satoru con una sonrisa de suficiencia. Naoya, ¿eh? Me dijo que para ahora ya podrías haber encontrado una contramedida contra mí, dijo Yuki, como era de esperarse de él. Me conoce muy bien. Bueno, entonces no perdamos más tiempo, dijo Satoru con una sonrisa. Empiecen. Se oyó el anuncio, y Yuki entró en acción de inmediato, saltando sobre Satoru junto con Garuda. Satoru, sin embargo, no se quedó quieto esta vez. Activó su técnica de inmediato y apareció por encima de Yuki y Garuda. Yuki levantó la vista y estuvo a punto de agarrar a Garuda y usarlo como plataforma de impulso para esquivar cualquier ataque entrante. Rojo, sin embargo, simplemente les sonrió. Inmediatamente, Yuki y Garuda sintieron que algo los empujaba hacia abajo. ¿Qué pasa, senpai? ¿Te sientes pesada? Preguntó Satoru mientras seguía aplastando a Yuki con el espacio. Usó infinito para expandir el espacio entre él y los dos. El propio espacio estaba actuando como un muro sólido. Puedes volverte más pesada, pero no necesariamente te vuelves más maciza. Tu densidad está aumentando, pero tu resistencia estructural sigue siendo la misma de siempre, dijo Satoru, acercándose un poco más a Yuki para aplastarla aún más. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir a la presión del espacio? Preguntó Satoru con una sonrisa burlona. Yuki fulminó a Satoru con la mirada y usó esta raje sobre sí misma. Inmediatamente, comenzó a hundirse en el suelo. ¿Usando tu técnica? Qué pena, ya había calculado eso. Es justo como dijiste antes. Solo te añades masa virtual a ti misma. No necesariamente te vuelves más pesada. Vas a permanecer en tu sitio, respondió Satoru, e intentó aplastarla todavía más. El rostro de Yuki se contrajo de dolor, aunque siguió mirándolo con furia y usando su técnica. Jaja. ¿Todavía luchando? ¿Por qué no te rindes de una vez? Los 6 ojos de Satoru estaban completamente enfocados en Yuki y Garuda, y seguía revisando si los dos estaban tramando algo, pero por lo que podía percibir, ella solo estaba usando su técnica sobre sí misma, lo cual no iba a cambiar el resultado en absoluto. Yuki ya estaba sangrando por la presión que recaía sobre ella, pero aún así continuó aumentando su masa. En ese momento, estaba poniendo a prueba sus límites e intentando ver si podía abrumar el efecto del infinito. Estoy llegando a niveles peligrosos, pensó Yuki. Estaba a punto de aumentar su masa a un nivel en el que ya no sería solo virtual, así que decidió detenerse. Dejó de usar su técnica y cerró los ojos. Al verla así, Satoru aflojó la presión con la que la estaba aplastando. ¿Te rindes? Yuki apretó los dientes, pero pronto suspiró y asintió. Ya hay victoria para el mejor tramposo. Declaró Satoru mientras retiraba de encima de ella el muro espacial. Libre de la presión, Yuki empezó a usar RCT para curarse. Ganador Tokio. Comienza ahora el descanso de 1 minuto. Cuarto participante de Kioto, prepárate. Yuki regresó con su equipo con el ánimo por los suelos. Ninguno de ellos le dijo nada. No sabían qué decirle. Sabían muy bien lo mala perdedora que era. Senpai, la llamó Naoya. Yuki alzó la mirada hacia él. Perder apesta, ¿verdad? Preguntó Naoya. Utai me lo miró con sorpresa. ¿De verdad el chico estaba intentando antagonizar a Yuki, que ya estaba mal por haber perdido? Apesta. Apesta muchísimo. Respondió Yuki. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quedarte deprimida, o concentrarte en qué hacer para partirle esa cara engreída a Satoru? No vas a aceptar esta derrota sin más, ¿verdad? Preguntó Naoya. Yuki parpadeó confundida. ¿Por qué se estaba sintiendo tan decaída? Si no podía partirle la cara ahora, entonces solo tendría que encontrar una forma de hacerlo. Sin mencionar que se había contenido de destruir al chico por completo, y al mundo junto con él. Sin duda podía encontrar una manera de saltarse ese detenedor espacial. Tienes toda la maldita razón. Voy a encontrar una forma de golpear a ese mocoso arrogante. Ya verás. Declaró Yuki con confianza. Naoya sonrió con suficiencia, le dio una firme palmada en el hombro y atravesó la barrera. Por fin había llegado la hora de patearle el culo al hijo de puta. Suerte, Zenin. Asegúrate de ganar, dijo Utaime. Vamos. Derrótalo esta vez y véngame. Yo me vengaré la próxima.
animó Yuki. Naoya simplemente asintió y entró al campo de batalla. Yo. Naoya. Por fin llegó la hora de nuestro legendario duelo. Declaró Satoru. Vaya que sí. ¿Seguro que no vas a llorar después de perder? Preguntó Naoya. Ja. ¿Yo perder? El que va a perder hoy eres tú. De hecho, para mostrar lo confiado que estoy en mi victoria, como siempre, te daré el primer movimiento, declaró Satoru mientras le hacía un gesto a Naoya para que fuera hacia él. Naoya se encogió de hombros y aceptó el trato. De todos modos, tenía una teoría que poner a prueba. Ambos asintieron. Empiecen. Se oyó el anuncio, y Naoya adoptó una postura. Satoru activó de inmediato su infinito para volver inútiles las acciones de Naoya. Haz tu peor esfuerzo. No es como si siquiera fueras capaz de toca, se burló Satoru. Slap. En un instante, Naoya ya estaba al lado de Satoru, y su bofetada impactó de lleno en el rostro de Satoru, mandándolo a volar. Sus gafas de sol salieron despedidas y fueron a caer a la mano de Naoya, quien se las puso. ¿Qué tal, Satoru? ¿Se me ven bien estas gafas? Preguntó Naoya con total despreocupación. Satoru, por otro lado, no fue capaz de procesar lo que acababa de pasar. Se llevó la mano a la mejilla que había sido abofeteada para confirmar que no estaba soñando despierto. ¡Ak! Le escocía. ¿Qué acaba de pasar? Pensó Satoru con seriedad. Toda su actitud juguetona desapareció al instante. ¿Acabas de saltarte mi infinito? Preguntó Satoru seriamente. Naoya lo miró con confusión. ¿Eh? ¿Tenías eso activado? A mí no me detuvo. ¿Seguro que lo activaste, o solo me estás tomando el pelo? Preguntó Naoya. ¿La cagué? Pensó Satoru. Naoya realmente parecía confundido. Intentémoslo otra vez. Activa tu infinito, dijo Naoya. Satoru asintió y volvió a activar su técnica, luego le hizo una señal a Naoya para que empezara. Naoya asintió. Slap. Una vez más, Naoya apareció de golpe junto a Satoru y le propinó otra bofetada limpia en la cara. ¡Ey! Otra vez pasó. Se quejó Satoru, aterrizando limpiamente mientras se sostenía la mejilla. Las bofetadas dolían de verdad. Qué raro. Si estás activando esa técnica y aún así te siguen pegando, entonces eso significa que, ¿ya encontré una forma de golpearte? Preguntó Naoya con una sonrisa arrogante. Satoru parpadeó en shock, y pronto levantó la mano y señaló a Naoya con el dedo. ¿Tú, estabas fanfarroneando? Preguntó Satoru. No fanfarroneaba. Solo estaba probando una teoría, y parece que, respondió Naoya antes de desaparecer de su sitio. Está funcionando bastante bien, terminó Naoya, apareciendo justo detrás de Satoru y atrapándolo en un fotograma. Con su hechicería de proyección activa, Naoya corrió alrededor para ganar un poco de impulso y golpeó al congelado Satoru con toda la fuerza acumulada. Crack. El fotograma se hizo añicos, y Satoru salió disparado de él, viéndose ya bastante herido por el ataque. ¿Todo bien, hijo? Preguntó Naoya al ver a Satoru deslizarse por el suelo hasta detenerse bastante lejos de él. ¿Qué es esto? ¿Cómo me estás tocando? Exigió Satoru. Solo porque tú no quieras no significa que yo vaya a dejar de tocarte. Me esforcé mucho en dominar una técnica para tocarte, respondió Naoya con una sonrisa burlona. Dímelo. ¿Y por qué debería? Porque sí. ¿Acaso no somos hermanos de distintas madres? Preguntó Satoru. Bueno, razón suficiente. Tú sí me dijiste cómo funcionaba tu técnica, y fui capaz de descifrarla gracias a eso. Ven, te lo susurraré para que los demás no me oigan, dijo Naoya, haciéndole una seña de gojo para que se acercara. Sin dudarlo ni un segundo, Satoru se acercó a Naoya para escuchar el secreto. El público miró a los 2 grados especiales con molestia. Ellos también querían saber el secreto. Es el CTR de mi técnica. Mi hechicería de proyección funciona dividiendo mis movimientos en fotogramas. El CTR rompe por completo el concepto de fotogramas. Elimina todos los fotogramas intermedios salvo el inicial y el final. Básicamente, es una caída de fotogramas. CTR. Frame drop, explicó Naoya, mostrando con éxito su mano y completando el voto vinculante. ¿Y cómo el hecho de eliminar fotogramas se salta mi infinito? Piénsalo así. Yo inicio el movimiento, pero en realidad no atravieso el espacio. Infinito no me ralentiza porque en realidad no me moví a través del espacio. Finalmente, aparezco donde necesito estar y termino el movimiento golpeándote. Es como el lag en un video. Goku empieza a cargar un Kamehameha, el video se traba, se reanuda después y vemos que el Kamehameha ya está destruyendo al enemigo. Toda la carga y la charla no la vemos, pero ocurrieron, y nosotros vemos directamente el resultado final, explicó Naoya.
Satoru parpadeó y empezó a procesar la información. Espera, ¿no estás básicamente engañando a la realidad a estas alturas? Preguntó Satoru. Ahora Naoya se quedó pensando. Parece que sí. ¿Cómo se supone que eso es justo? No quiero hablar de justicia con el señor, no me toques. Y aún así encontraste una forma de tocarme. ¿Qué pasa contigo y tus técnicas, que siempre encuentran una forma de contrarrestar la mía? Soy un fiel creyente de la mentalidad de, si puede golpear a Satoru, entonces puede golpear casi cualquier cosa. Cambia esa mentalidad. Quiero que mi trampa funcione. G. Le están metiendo un parche al juego. Este parche es en sí mismo un bug. Los dos siguieron susurrando y discutiendo entre ellos, olvidándose por completo de que estaban en medio de una batalla. El público miraba a los dos con irritación. No estaban peleando y tampoco los dejaban enterarse del secreto. ¿Cómo se suponía que eso fuera justo para ellos? Ambos participantes, ustedes dos están en medio de un combate. Llegó un anuncio. Naoya y Satoru levantaron la vista hacia el cielo al escuchar el anuncio, pero enseguida ignoraron a los altos mandos. Estaban en medio de una discusión acalorada. Después de que los 2 grados especiales terminaran con su discusión, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. Entonces, ¿cómo va a ser? Ahora ya puedo atravesar tu infinito. ¿Aún así quieres seguir peleando? Preguntó Naoya con seriedad. No quería lastimar innecesariamente a Satoru. Satoru también sabía lo que Naoya estaba insinuando. Demonios, sus mejillas todavía le dolían por las bofetadas que Naoya le había dado. Sabía perfectamente lo fuerte que era Naoya físicamente, y ahora que ya no tenía el seguro de infinito, no podía detener eficazmente sus ataques físicos. Pero, ¿desde cuándo un problema lo había detenido a la hora de intentar patearle el trasero a Naoya? ¿Pero qué demonios te pasa? Todavía puedo derrotarte con bastante facilidad. Soy Satoru Gojo, el hechicero más fuerte con vida. No hay forma de que vayamos a detenernos ahora. Declaró Satoru mientras se ponía de pie y le extendía la mano a Naoya para que él también se levantara. ¿Eh? ¿Tú el más fuerte? ¿Cuándo estoy sentado justo frente a ti? Parece que voy a tener que golpearte hasta meterte algo de sentido común en la cabeza. No te quejes luego, respondió Naoya y tomó la mano de Satoru para volver a ponerse de pie. Los dos se sonrieron con suficiencia. Ahora devuélveme mis gafas de sol. ¿Eh? Lo que se encuentra se queda. ¿Qué se encuentra? Tú las robaste. Suena a problema de habilidad para mí. Maldito bastardo. Devuélvemelas. Estás arruinando mi estilo. Los dos empezaron a discutir una vez más, y al final Naoya decidió devolverle las gafas. No porque se rindiera, claro. Simplemente estaba empezando a sentir hambre y quería terminar con esto lo antes posible. Ambos tomaron distancia entre sí y luego miraron hacia la barrera sobre ellos. Den la señal de inicio otra vez. Al escuchar la petición, los de arriba por fin soltaron un suspiro de alivio. Los niños problema finalmente iban a pelear. Empiecen. En el momento en que sonó el anuncio, Satoru reforzó su cuerpo con energía maldita y empezó a correr alrededor. Según la explicación de Naoya, CTR. Frame drop se saltaba el proceso y manifestaba solo el resultado. Si Satoru seguía cambiando de posición de manera impredecible, podría reducir las posibilidades de que Naoya fijara un punto final exacto. Era un buen plan, ya que Naoya no podía predecir realmente a dónde iba a moverse Satoru para simplemente aparecer ahí y golpearlo. Solo tenía un defecto diminuto. Naoya no tenía una sola técnica. ¿A dónde vas, hijo? Preguntó Naoya, corriendo justo al lado de Satoru usando nada más que pura velocidad. Satoru miró a Naoya, que ya lo había alcanzado, y no se dio cuenta del muro de sombra sólida que apareció frente a él, haciendo que casi se estrellara contra él. Pero esa pequeña pausa fue todo lo que Naoya necesitó para activar CTR. Frame drop y asestarle un sólido puñetazo a Satoru, mandándolo a volar. Satoru hizo una mueca de dolor y fulminó con la mirada a Naoya. Naoya, sin embargo, no iba a darle más oportunidades a Satoru. Antes de que Satoru pudiera recuperar el control de su cuerpo, Naoya apareció directamente sobre él y le propinó una patada, enviándolo a estrellarse contra el suelo y formando un pequeño cráter. Satoru detuvo el impacto adicional con su infinito, pero Naoya ya estaba frente a él una vez más y lo tocó con su hechicería de proyección activa, atrapando al heredero Gojo dentro de un fotograma. Luego procedió a invocar parcialmente a Nue y salir volando con la velocidad aumentada de su hechicería de proyección, y una vez que alcanzó una altura considerable, activó hechicería de proyección otra vez para lanzarse de regreso hacia Satoru y, con todo el impulso acumulado, golpear el fotograma, aunque aún así decidió no usar refuerzo de
de energía maldita sobre Satoru. Eso habría sido demasiado. Dentro del fotograma, Satoru estaba completamente indefenso y, en el instante en que este se rompió, salió disparado mientras todo su cuerpo gritaba de dolor. Satoru apretó los dientes soportando el dolor y empujó a Naoya lejos con su infinito, apareciendo directamente encima de él para empezar a presionarlo contra el suelo con su infinito, igual que había hecho con Yuki. Naoya, sin embargo, era mucho más resistente que Yuki y tenía la fuerza suficiente como para no ser aplastado de inmediato por el espacio. Miró a Satoru, que ya empezaba a verse bastante golpeado, y volvió a usar Frame Drop para asestarle un puñetazo, enviándolo otra vez por los aires. ¿Qué parte de que yo no atravieso el espacio es la que no entiendes?, preguntó Naoya mientras usaba RCT para curar las heridas que había recibido por la presión del infinito de Satoru. El bastardo había usado mucha más fuerza sobre él que la que había usado sobre Yuki. De repente, Naoya sintió que su cuerpo era arrastrado y vio a Satoru ya estabilizando su cuerpo en el aire. Satoru miró a Naoya con emoción y usó su técnica maldita. Extensión de técnica maldita. Azul. Con una mano levantada, manifestó un azul por encima de él que comenzó a atraer todo hacia sí mismo. Acércate, Naoya. ¿Crees que un azul puede detenerme? Frame Drop. Naoya volvió a desaparecer de su sitio y apareció al lado de Satoru, golpeándolo una vez más. Miró hacia Azul y estaba a punto de salir corriendo otra vez, pero de repente sintió el tirón una vez más. La cosa es que este azul no es para ti. Es para mí. Respondió Satoru, que esta vez no salió despedido gracias al poder de atracción de Azul. Miró a Naoya con ojos desquiciados y lanzó un puñetazo impregnado con azul para arrastrar al grado especial Zenin hacia él. Recibe esto. Gritó Gojo y golpeó el estómago de Naoya con toda su fuerza, asegurándose de que no pudiera esquivarlo y de que además recibiera daño extra por el puñetazo impregnado con azul. Ga. El aire salió del cuerpo de Naoya cuando el ataque de Satoru impactó de lleno en él. Aún no. Al ver que por fin había conseguido una oportunidad, Satoru fue por otro puñetazo. Pero esta vez Naoya activó su refuerzo de energía maldita y lo combinó con Frame Drop para estrellar a Satoru contra el suelo, y usó sombras sólidas para aplastar el azul. Satoru escupió sangre cuando el golpe le agrietó algunas costillas. El dolor era algo con lo que no estaba muy familiarizado. Inmediatamente trató de usar RCT, pero como siempre, falló al transformar su energía maldita en energía positiva. Mientras intentaba cambiar la naturaleza de su energía, le dio a Naoya la apertura suficiente para atraparlo dentro de un fotograma. Naoya ya estaba otra vez en el aire, justo encima de Satoru. Sombra sólida. Cañón de sombra. Un enorme puño hecho de sombras salió disparado desde la palma de Naoya y fue directamente hacia el grado especial congelado. La velocidad del puño sombrío fue impulsada aún más con hechicería de proyección, haciendo que el enorme puño golpeara el fotograma con una fuerza todavía mayor, abriendo un agujero gigantesco en el suelo y enterrando a Satoru dentro. Naoya desactivó su sombra sólida y miró fijamente el agujero. «Satoru, ¿sigues vivo?», preguntó Naoya, sintiendo ahora que quizás se había pasado un poco con el pobre tipo. Dentro del cráter, Satoru estaba tendido de espaldas. Podía sentir dolor. Demasiado dolor por todo el cuerpo. La sangre le corría por la cara mientras tosía aún más. Intentó moverse, pero el dolor hacía que fuera una tarea bastante difícil. «Satoru, ¿sigues vivo?». Al escuchar la voz familiar de su amigo, la mente de Satoru se aclaró un poco, y sus pensamientos empezaron a alejarse del dolor. «¿Yo? ¿Vivo? Después de ese golpe, bueno, sigo vivo, pero, ¿por qué?», pensó Satoru. Sus pensamientos comenzaron a apartarse del dolor. «Estoy vivo, ¿y qué? Con este nivel de daño, ya no podré pelear. Al menos no bien», pensó Satoru. «Satoru. ¿Estás bien? Si lo estás, dame una señal. No me estés jugando bromas ahora mismo. De verdad estoy preocupado de haberme pasado». Llegó la voz de Naoya, ligeramente alterada por el pánico. «Te pasaste conmigo, y aún así tú te ves completamente bien. Ni siquiera pareces muy golpeado, ¿acaso soy tan débil para ti?», pensó Satoru. Sus ojos empezaron a cerrarse, y una serie de recuerdos comenzó a reproducirse en su mente como una película. Cómo fue tratado con respeto desde que nació. Cómo demostró que era mejor que todos. Cómo empezó a quedar aislado dentro de su propio clan por la diferencia entre él y sus iguales. Cómo conoció por casualidad a un chico interesante en el clan Zenin, y cómo ambos se hicieron amigos. Todavía recordaba que cuando se conocieron, y durante mucho tiempo después, él era el más fuerte de los dos, pero poco a poco el otro chico empezó a alcanzarlo.
El chico, que tenía poca voluntad y hacía todo lo posible por evitar una pelea, empezó lentamente a cambiar a medida que se volvía más fuerte. Él pensó que el chico por fin estaba entendiendo lo divertido que era causar alboroto, pero parecía que el cambio en él no se debía a esa realización. Era porque el chico había ganado confianza en su propia fuerza. La fuerza que había construido paso a paso a lo largo de su vida. Y ahora ese mismo chico está ahí arriba preocupándose por mí, cuando te volviste tan fuerte, Naoya. No, la verdadera pregunta es, ¿por qué yo me volví tan débil? ¿Por qué seguí creciendo tan lentamente? ¿Acaso no soy el más fuerte? El elegido. Parece que no, pero, estoy conforme con no ser el elegido. Pensó Satoru. Mientras esos pensamientos cruzaban su mente, la energía maldita dentro del cuerpo de Satoru comenzó a sentarse. Se volvió cada vez más calmada. Él todavía no lo sabía, pero las heridas de Satoru empezaron a sanar, el sangrado se detuvo, y los huesos agrietados y ligamentos desgarrados comenzaron a repararse rápidamente. Su cuerpo empezó a flotar mientras Satoru miraba al cielo, no, al mundo entero, en trance. Su cuerpo siguió elevándose, y Naoya, que estaba a punto de entrar al agujero para revisar a Satoru, se detuvo al ver que el heredero Gojo parecía colocado. «Satoru», llamó Naoya. Pero Satoru no respondió. Su cerebro estaba atravesando algo, y todo el mundo, la energía maldita dentro de él, su técnica, todo, lo hacía sentir en calma. Escuchaba la voz de Naoya, pero en ese momento estaba disfrutando de aquella increíble sensación que lo invadía. «¿Le pegué demasiado fuerte?», pensó Naoya, mirando a Satoru con preocupación, y estuvo a punto de impedir que siguiera flotando, pero de repente se detuvo al notar algo. Sus heridas se curaron, pensó Naoya. Sabía cuánta potencia tenía su ataque, y no iba a creerse que no le hubiera causado ningún daño a Satoru. ¿Logró aprender RCT? Naoya entrecerró los ojos. Pelear contra Satoru acababa de volverse todavía más molesto. Naoya. Al oír que pronunciaban su nombre, Naoya salió de sus pensamientos y miró a Satoru. ¿Qué? Desde que era niño, pensé que era mejor que todos los hechiceros. El hechicero más fuerte de todos, el elegido, pero últimamente empecé a dudar de esa afirmación, al ver tu fuerza, empecé a dudar de si de verdad soy el elegido o no, dijo Satoru. Sí. Definitivamente le pegué demasiado fuerte y ahora tiene los tornillos sueltos. Y puede que sea verdad, puede que no sea el elegido, pero, ¿sabes? Estoy viendo este mundo a mi alrededor, los cielos me observan, la tierra me eleva, y eso por fin me hizo darme cuenta, continuó Satoru en trance. Naoya parpadeó. Tenía un mal presentimiento, así que de inmediato sacó su teléfono. El cuerpo flotante de Satoru finalmente dejó de subir más, y el hombre miró hacia abajo a Naoya con una expresión de trance. A lo largo del cielo y la tierra, solo yo soy el honrado, dijo Satoru mientras posaba dramáticamente. Naoya se alegró de haberle hecho caso a su instinto y haber grabado al Gojo Chunibyo que tenía delante. Guardó el teléfono de vuelta en su sombra, pero de repente el entorno comenzó a brillar de color rojo. Terminemos esta pelea, dijo Satoru con una expresión enloquecida. ¿Estás haciendo un Goku y pasando por una subida de poder a mitad de la batalla?, preguntó Naoya mientras lo observaba. Reversión de técnica maldita, rojo. Una pequeña esfera roja se formó en la punta de los dedos de Satoru, y la apuntó hacia Naoya. Naoya simplemente lo miró, más específicamente a la esfera. Podía sentir el poder que desprendía. Te convendría esquivarlo, dijo Satoru y disparó la esfera hacia Naoya. Naoya simplemente levantó la mano y abrió la palma mientras sombras se arremolinaban sobre ella. En el instante en que la esfera se acercó, las sombras se expandieron y la rodearon. La fuerza repulsiva de la esfera empezó de inmediato a alejar las sombras, pero Naoya simplemente inyectó más energía en ellas, haciendo que atraparan el rojo y lo devoraran antes de enviarlo directamente al reino de las sombras. Al ver que su ataque era neutralizado, la expresión enloquecida de Satoru vaciló un poco. Naoya miró al chico atónito y sonrió con suficiencia antes de desaparecer de la línea de visión de Satoru. No le enseñes a tu padre cómo coger, respondió Naoya justo cuando un golpe recto impactó a Satoru, enviándolo directamente hacia el techo de la barrera. Crash. ¿Todavía quieres seguir, señor honrado?, preguntó Naoya con una sonrisa burlona. Satoru, que ya estaba curándose con RCT, devolvió la mirada a Naoya con una sonrisa igual de amplia. Los dos sabían muy bien la respuesta a esa pregunta. Satoru, que ya se había curado, apuntó con la mano hacia Naoya y se atrajo a sí mismo hacia él. Al verlo aparecer a su lado, Naoya decidió de inmediato tomar distancia para darle más espacio en caso de que quisiera atacarlo a través de infinito. Sin embargo, Satoru ya había previsto eso.
Su cerebro estaba funcionando más rápido que nunca. Extensión de técnica maldita. Azul. Una esfera giratoria de energía maldita arrastró a Naoya de vuelta, e inmediatamente después, una esfera roja brillante se dirigió directamente hacia él. Reversión de técnica maldita. Rojo. Al ver la esfera repulsiva, Naoya calculó de inmediato sus movimientos y usó su propia técnica. Frame drop. Satoru parpadeó, y Naoya desapareció de su sitio. Una vez más, era Satoru quien salía volando. Crack. Pudo oír el leve sonido de su pómulo agrietándose, pero el RCT se activó enseguida, curándolo en el proceso. Los golpes iniciales seguían doliéndole más que antes de entrar en ese estado, pero el RCT anulaba el daño de inmediato. Este bastardo me está golpeando más fuerte ahora, pensó Satoru, aunque la idea lo emocionaba. Se estaba volviendo más peligroso a los ojos de Naoya. Naoya se había dado cuenta de que Satoru había pasado por algún tipo de aumento de poder o había tenido una revelación repentina, y eso hacía más importante que nunca neutralizarlo. Con RCT, a menos que pudiera dejarlo inconsciente antes de que el daño se curara, la pelea no terminaría. Él tenía más energía maldita que Satoru, pero esos ojos mágicos hacían que Satoru fuera más eficiente que él. El CTR estaba consumiendo sus reservas más rápido que la aplicación normal de su técnica. Ahora tiene RCT. Puedo golpearlo más fuerte, pensó Naoya mientras agarraba el amuleto alrededor de su cuello. Voluntad de las sombras. Tigre funerario, cinturón de tigre ligado a las sombras. El amuleto liberó algo de energía maldita y luego se transformó, envolviendo la cintura de Naoya como un cinturón. Nueva elección de moda. Llevar un cinturón tan grande no te va a quedar bien, ¿sabes? Dijo Satoru. ¿Sí? A mí me parece que me da un aire depredador, respondió Naoya mientras activaba la herramienta maldita. La energía maldita salió del cinturón, y marcas blancas y negras aparecieron en el cuerpo de Naoya. Sus ojos también cambiaron, al igual que su complexión, que se volvió ligeramente más grande. Su cabello se volvió blanco brillante y también se alargó un poco. ¿Eh? ¿Ahora estás copiando el color de mi pelo? Preguntó Gojo con una sonrisa burlona, aunque estaba sorprendido al ver la transformación de Naoya. Naoya no respondió y simplemente le devolvió la sonrisa. Frame drop. Con un solo puñetazo, todo el brazo derecho de Gojo se hizo añicos, y el impacto siguió propagándose por el resto de su cuerpo, agrietando también varios huesos más. ¡Ak! Se quejó Gojo cuando un dolor inimaginable recorrió su cuerpo. Una vez más salió despedido, pero el RCT volvió a entrar en acción para curarlo. El RCT no permite el uso normal de infinito, dijo Naoya, ya colocado para atacar al indefenso Satoru. ¿De verdad? ¿Y ahora qué haré? Preguntó Gojo con falsa preocupación mientras disparaba un rápido rojo hacia Naoya. ¡Bum! La esfera roja de repulsión explotó antes de que él pudiera contrarrestarla o esquivarla, mandando a Naoya a estrellarse. Le salió sangre por la boca, y él también tuvo que recurrir al RCT para curarse. De verdad no me gusta esa bola roja, pensó Naoya. Al formar parte de un gran clan, tenía conocimientos considerables sobre cómo funcionaba esa técnica. Aún así, como nunca la había visto en la realidad por sí mismo, todavía no estaba familiarizado con la potencia de salida de la técnica, y considerando que era Satoru, podría literalmente estar aprendiéndola sobre la marcha y mejorar a medida que avanzaba el combate. Ambos terminaron de curarse y volvieron a fijarse el uno en el otro. Los dos estaban alerta respecto al otro. Necesitaban un golpe decisivo para derribar a su oponente, pero ambos sabían que el otro no les daría tiempo suficiente para lograrlo. Me disculpo por adelantado, Satoru, dijo Naoya mientras usaba su hechicería de proyección. Con la técnica combinada con el aumento de velocidad del cinturón de tigre ligado a las sombras, Naoya empezó a correr alrededor. Satoru intentó seguir sus movimientos y pillarlo desprevenido, pero Naoya se desplazaba a su alrededor como un borrón. Un instante estaba frente a él y al siguiente detrás. Precisar su siguiente ubicación se estaba volviendo difícil. Lo que sea. Dijo Satoru levantando la mano. Extensión de técnica maldita. Azul de salida máxima. La gigantesca esfera de energía giratoria apareció sobre Satoru, y con un movimiento de la mano, la esfera empezó a moverse a su alrededor, atrayendo los escombros y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Satoru la movía a su alrededor, intentando atraer a Naoya o al menos ralentizarlo un poco antes de que lo golpeara. Sin embargo, Naoya ya estaba familiarizado con la potencia de Azul. Siguió corriendo y acumulando impulso. El suelo detrás de él empezó a ser arrastrado con él, y en el momento en que sintió la atracción de Azul, usó Frame Drop para salir del efecto.
Siguió corriendo durante un minuto, mientras Satoru se preocupaba cada vez más al ver que Naoya no quedaba atrapado en absoluto. Incluso desplegó un segundo azul para atraerlo, pero el Zenin no parecía quedar atrapado en lo más mínimo. Si no vas a detenerte, entonces voy a volarlo todo, murmuró Satoru mientras una brillante esfera roja empezaba a formarse en la punta de su dedo y azul desaparecía. Ahora. En el instante en que rojo comenzó a formarse, Naoya se giró hacia Satoru. Activar rojo requería que Satoru usara energía positiva, mientras que infinito requería energía maldita, haciendo que Satoru quedara vulnerable por el momento. Pero eso pensó Naoya. En el momento en que Naoya se acercó a Satoru, fue detenido por infinito y él mismo quedó atrapado en un fotograma al no poder ejecutar el movimiento asignado. Satoru sonrió con suficiencia al ver que su plan había funcionado y apuntó con el dedo a Naoya. Hasta la vista, baby, dijo Gojo antes de disparar rojo directamente contra el congelado Naoya. ¡Boom! El fotograma se hizo añicos mientras Naoya salía disparado recibiendo todo el daño de lleno. Pero eso no fue el final, ya que rojo siguió avanzando y explotó justo delante de Naoya, mandándolo volando y estampándolo contra la barrera. Naoya. Me está gustando muchísimo este rojo. Hagamos esto otra vez. Dijo Satoru alegremente. Naoya, cuyo cuerpo entero todavía no era capaz de procesar lo que acababa de pasar, tardó un segundo en entender lo ocurrido, invocó parcialmente a Senzu y también usó RCT para curarse rápidamente. Oye. ¿Cómo demonios estás usando energía positiva y energía maldita al mismo tiempo? Preguntó Naoya con furia. Eso no era algo que hubiera visto jamás. Mírame a los ojos. ¿Qué ves? Respondió Satoru con una sonrisa burlona. Naoya parpadeó, preguntándose si Satoru se estaba burlando de él, pero entonces lo entendió. Esos malditos ojos mágicos, siseó Naoya. Respuesta correcta. ¡Ay, qué inteligente eres!, respondió Satoru levantándole el pulgar. Maldito tramposo de mierda, pensó Naoya mientras una vena se marcaba en su frente. Aún así, se calmó y respiró hondo. Inhala, exhala, olvídalo. Él lo pidió, pensó Naoya, renunciando a calmarse. Las sombras se arremolinaron alrededor de su palma, y sacó la lanza invertida del cielo. Satoru miró a Naoya con diversión. Como si una herramienta maldita fuera a ayudar, pensó Satoru. Naoya desenvainó la lanza, que aún estaba en forma de espada corta, y estiró el cuerpo una vez. Al verlo prepararse, Satoru activó de nuevo infinito y rojo. Incluso si Naoya usaba frame drop para atravesar infinito y golpearlo, dejaría que rojo lo volara por los aires también. Naoya terminó de estirarse y usó frame drop para aparecer junto a Satoru y apuñalarlo en el muslo con la lanza invertida del cielo. ¡Ak! ¿Por qué te comportas como una yandere? Toma esto. Rojo. Gritó Satoru mientras apuntaba su rojo hacia Naoya. Había un pequeño problema. Rojo no estaba en la punta de sus dedos, y ahora que lo pensaba, Naoya también se había movido a través de infinito sin ninguna dificultad. Su mirada se fue desplazando lentamente hacia Naoya, que lo observaba, esperando a que se diera cuenta de lo jodida que estaba su situación. ¿Piedad? Preguntó Satoru. Lo siento. Se me acabó, respondió Naoya, atrapando a Satoru en un fotograma antes de descargar sobre él el peso completo de 79 golpes. En el instante en que se liberó, volvió a quedar atrapado otra vez, con infinito completamente inactivo para protegerlo. Naoya incluso se aseguró de que no pudiera escapar clavándolo al suelo a propósito mientras usaba su técnica sobre él. Sin espacio para moverse lejos de él, Satoru era básicamente un saco de boxeo para Naoya. Aún así, mostró algo de compasión al no reforzarse con energía maldita. Después de 2 minutos de paliza continua, Satoru yacía en el suelo en una postura digna de Yancha. Se estaba curando con RCT, y Naoya simplemente le sacó la lanza invertida del cielo. Ya había desahogado suficiente. Uf. Eso se siente bien. ¿Terminamos, Satoru, o seguimos peleando? Preguntó Naoya mientras se giraba hacia Satoru, solo para encontrar el cráter vacío. Toma la amplificación y la reversión juntas, y haz chocar estas dos expresiones del infinito, pensó Satoru, usando azul para aparecer directamente sobre Naoya. Rojo y azul comenzaron a combinarse, y un resplandor púrpura empezó a brotar de la esfera que se estaba formando en la punta de sus dedos. Al ver el resplandor, Naoya levantó la vista y vio a Satoru cargando un nuevo ataque. ¿Qué demonios es eso? Juntas crean una masa imaginaria, dispárala, pensó Satoru fijando la vista en Naoya. Técnica imaginaria. Púrpura hueco. La esfera púrpura de destrucción salió disparada hacia Naoya. Esquívala si quieres vivir, bastardo. Gritó Satoru. Ya la esquivé, bastardo, respondió Naoya, apareciendo al lado de Satoru con frame drop.
¿Eh? Soltó Satoru, atónito al ver que Naoya estaba justo a su lado. Los dos se quedaron mirándose durante un segundo antes de girarse hacia Púrpura Hueco. ¡Bum! Vieron la destrucción del ataque, cómo desgarraba el suelo y destruía todo a su paso. Pronto, Satoru desactivó la técnica. ¿Qué demonios es esta técnica? Se llama Púrpura Hueco. Se forma fusionando mis técnicas de extensión y reversión, explicó Satoru. Explica cómo funciona, exigió Naoya. ¿Eh? ¿Y por qué debería? Se quejó Satoru. Porque sí, afirmó Naoya. Satoru se lo pensó un momento y luego asintió con aire sabio. Pálido. Acércate y te lo susurro, respondió Satoru mientras empezaba a susurrarle al oído a Naoya. A medida que continuaba la explicación, la mandíbula de Naoya iba cayendo cada vez más. Sin entrar en demasiados detalles, Púrpura Hueco funcionaba como una trituradora. Una trituradora que operaba a nivel atómico y jalaba y empujaba los átomos al mismo tiempo con una fuerza inmensa para romperlos y destruir el objeto. ¿Sabías cómo funcionaba y aún así me la disparaste? Preguntó Naoya, incrédulo. Relájate. La habría detenido si no hubieras podido esquivarla. ¿Quién te crees que soy? Respondió Satoru. Estás loco. Lo sé, respondió Satoru con total calma. Naoya no sabía qué decir. Su hijo de repente se había vuelto demasiado obvio de la nada. Satoru miró a Naoya con una sonrisa burlona. Ya tenía una idea de lo que estaba pasando por su cabeza. Aún así, a pesar de todo esto, no se ve nada golpeado, pensó Satoru mientras observaba a Naoya de arriba a abajo. Excepto por algunas prendas rasgadas, Naoya no tenía ni un solo rasguño en el cuerpo. Él, por el contrario, se veía bastante maltratado. Aunque sus heridas se hubieran curado, todavía tenía el aspecto de alguien que había pasado por una pelea. Me rindo. Tú ganas, dijo Satoru. ¿Eh? Al oírlo decir eso, Naoya se quedó genuinamente confundido. ¿Le estaban zumbando los oídos? Le puso la palma en la frente a Satoru para comprobar si tenía fiebre. ¿Qué demonios eres, y qué lo hiciste a Satoru? Preguntó Naoya. Solo cállate y acepta la victoria mientras estoy siendo amable. Si hubieras usado en serio esa herramienta maldita que usaste antes para pelear, ya estaría muerto. Tú, en cambio, hasta esquivaste mi ataque definitivo. La única forma en que cualquiera de los dos se detendría sería si de verdad intentáramos matarnos, así que por ahora acepta la victoria, aunque el próximo año no tendrás esa oportunidad. Volveré después de volverme aún más increíble. Declaró Satoru, adelantando su puño. Naoya se quedó mirando a Satoru durante un rato, preguntándose si hablaba en serio o si solo fingía ser amable por quedar bien. Después de sentir que no se estaba conteniendo, Naoya sonrió y chocó el puño con él. Me alegra que sepas cuál es tu lugar, no lo olvides, porque el próximo año tampoco cambiará el resultado. Ya veremos, ahora entonces, vamos a divertirnos. Lo oficial ya terminó, ahora toca la fiesta de después. Declaró Satoru. Sí. Ve a cambiarte y luego saldremos a divertirnos, respondió Naoya. Yai. Aunque Suguru y Kuroko quedaron inconscientes, bueno, arrastrémoslos con nosotros de todos modos. Los dos empezaron a hacer planes de inmediato, ya fuera de su mentalidad de combate. El público, por otro lado, se quedó completamente sin palabras. En una sola pelea, Satoru Gojo se había vuelto todavía más aterrador de lo que ya era, y aún así, Naoya Zenin apenas había sufrido daño alguno. Los altos mandos enviados desde el cuartel general ya estaban temiendo la reacción que estos dos hechiceros provocarían en el resto del mundo del Jujutsu una vez que se redactara el informe. Una vez que los altos mandos por fin recuperaron la compostura, declararon a Kyoto como ganador. La barrera comenzó a disolverse, y Satoru y Naoya regresaron a sus respectivos lados. Cuando Naoya llegó a su grupo, notó que Kuroko ya estaba despierto, aunque estaba descansando apoyado contra un árbol, claramente exhausto. ¿Estás bien, Tetsuya? Preguntó Naoya. Estoy bien. Solo casi me quedé sin energía maldita y estoy cansado de tanto correr de un lado a otro, respondió Kuroko mientras bostezaba. Satoru y yo estábamos planeando una fiesta después. ¿Les apetece? Preguntó Naoya, mirando a los tres. No obtuvo respuesta. Utaime y Yuki lo estaban mirando sin decir nada. Todavía no salían del shock de la batalla. ¿Les pasa algo? Preguntó Naoya. Kuroko se encogió de hombros. Él había estado dormido y solo despertó después de que anunciaran la victoria de Kyoto. No vio la pelea entre los dos grados especiales. Olvídate de Gojo, parece que primero tendré que derrotarte a ti, dijo Yuki. Utaime abrió la boca, pero luego la cerró otra vez. No le salían palabras.
La pura escala del poder que acababa de ver era abrumadora. ¿Qué estabas preguntando? Preguntó Utaime, sacudiendo la cabeza para volver a la realidad. Satoru y yo estamos planeando una fiesta después. ¿Les interesa? ¿Eh? ¿Eso siquiera es una pregunta que haga falta hacer? Claro que me apunto, respondió Yuki. Cuenta conmigo también, dijo Kuroko, volviendo a ponerse de pie. Estaba cansado, pero había pocos días en los que pudiera divertirse con tanta gente. Yo también, dijo Utaime. Naoya asintió y llamó a Satoru. Sí, del mío también van todos. Del mío igual. Entonces, ¿a dónde vamos? Primero comida. Tengo hambre. Claro, claro. Nos vemos en 30 minutos en la entrada de la escuela, y luego nos vamos. Naoya colgó la llamada y luego llamó a la rama Zenin de Kioto para hacer una reserva para todos. Nos vemos en 30 minutos frente a la entrada de la escuela, y de ahí partimos, explicó Naoya. Los tres asintieron y regresaron a los dormitorios para cambiarse de ropa y arreglarse un poco. Una vez que todos estuvieron listos, comenzaron a llegar uno por uno a la entrada. Naoya fue el primero en llegar, ya que tenía que informar a Kagenori y a las gemelas que iba a salir. Las gemelas protestaron y también querían unirse, pero Kagenori logró convencerlas de que esta vez se quedarán fuera. Probablemente quería que Naoya disfrutara de la salida después de la pelea sin la presión de tener que cuidar a las niñas. A Naoya en sí no le suponía ningún problema llevar a Maki y Mai, pero sin algo que las mantuviera distraídas constantemente, ambas se aburrirían bastante entre un grupo de estudiantes de preparatoria. Tampoco le parecía buena idea esperar que los demás lo ayudaran a entretener a las niñas después de un día tan largo, y cuando se suponía que iban a relajarse. Después de prometerles que la sacaría en otra ocasión, llegó a la entrada y esperó al resto. Esperaba que tardaran un poco, así que se sentó en las escaleras. Satoru se volvió jodidamente fuerte, murmuró Naoya mientras miraba al cielo. Había desarrollado con mucho esfuerzo un método para contrarrestar una de sus técnicas, y el bastardo había salido con dos nuevas, las cuales de verdad no deberían ser tan fuertes. Ya tenía la idea de que rojo existía, pero púrpura hueco era algo que jamás esperó ver. Y si eso no fuera suficiente, podía usar energía maldita y energía positiva al mismo tiempo. Ataque, defensa y curación al mismo tiempo. ¿Qué clase de hechicero puede hacer todo eso él solo? 6 ojos más ilimitado es sencillamente injusto, pensó Naoya mientras suspiraba. Bueno, ¿a quién le estoy reclamando? Satoru ya estaba destinado a convertirse en una amenaza para el mundo del Jujutsu. El mundo cambió por su culpa. Yo solo tengo que encontrar una forma de lidiar con los nuevos códigos trampa de ese tramposo, pensó Naoya. Quizá ya es hora de exorcizar al general. ¿Ya llegaste? Al escuchar esa voz familiar, Naoya salió de sus pensamientos. Llegaste bastante temprano, senpai, respondió Naoya al ver a Utaime acercándose. Se había cambiado a ropa casual, que contrastaba mucho con su habitual atuendo de sacerdotisa. Ella también se sentó en la escalera después de que Naoya le hiciera un gesto para que se uniera a él. Ganamos esta vez gracias a ti, dijo Utaime. Bueno, gracias por el elogio. Tú también lo hiciste bien, senpai. Ese Hongran del final también fue increíble. Mira, hasta lo grabé, dijo Naoya, mostrándole la grabación de la escena. ¿Qué? ¿Qué tienes tú con grabar estos momentos? Se quejó Utaime mientras intentaba golpear a Naoya. Naoya simplemente le atrapó los puños y se echó a reír, haciendo que Utaime gruñera molesta. Había visto lo fuerte que era ese koai suyo, pero por alguna razón le gustaba hacer tonterías idiotas para fastidiarla. Sí, da igual. No es como si hubiera hecho algo grandioso en la pelea de todos modos. Ustedes tres fueron las verdaderas estrellas del evento, murmuró Utaime mientras volvía a sentarse con calma. Naoya pudo percibir la tristeza en su tono y supo a qué se refería. Aunque no había nada incorrecto en lo que decía, el otro lado simplemente era demasiado fuerte para ella. Francamente, incluso muchos hechiceros experimentados no habrían podido lidiar con la alineación de Tokio. La alineación de Kioto también era bastante fuerte, pero si Utaime comparaba la capacidad de combate de todos los estudiantes, ella quedaría en el segundo lugar empezando por abajo. Senpai, sé que quizá no te guste escuchar mi opinión sobre este asunto, considerando que los roles que desempeñamos en batalla son completamente distintos, pero aún así escúchame, dijo Naoya. Utaime lo miró de reojo y le dio a entender que siguiera. Ser hechicero es probablemente una de las profesiones más frustrantes que existen. La mayoría de las cosas en la hechicería se deciden solo por el talento y la suerte.
Puede que seas una persona trabajadora, pero en un mundo donde existen los superpoderes y las habilidades especiales, hablando con franqueza, el trabajo duro solo puede llevarte hasta cierto punto. Es algo bastante frustrante, y quizá suene narcisista viniendo de mí, que soy un grado especial. Pero es lo que es. Satoru también es un grado especial, pero su talento está a años luz del mío. Yo me mantengo a su nivel trabajando más duro que él, pero conozco la realidad. Si dejo de esforzarme, enseguida me sacará ventaja, e incluso esforzándome al máximo apenas estoy a su altura. En este campo, el esfuerzo no puede cerrar la brecha de una diferencia entera de grado. Puedes ser mejor que alguien dentro de tu mismo grado, y si estiramos un poco las cosas, quizá mejor que alguien de bajo rango dentro del grado superior, pero hasta ahí, dijo Naoya. Utai me lo miró con expresión vacía. ¿El mocoso estaba intentando desmotivarla? Así que, en lugar de deprimirte por no poder ser alguien OP que va por ahí dándole palizas a todo el mundo, concéntrate en lo que sí puedes hacer mejor. Perfecciona lo que tienes y prueba cosas para encontrar cualquier novedad que puedas añadir a tu arsenal. A largo plazo es mejor para la mente. El talento y la suerte pueden haber fijado el techo de alguien, pero alcanzar ese techo y asegurarte de ser mejor que cualquiera que esté en tu nivel o por debajo de ti, e incluso alguien que apenas esté por encima, es en lo que deberías concentrarte. Tu especialidad es el apoyo, y aún así no dudaste en lanzarte al combate y asegurarte de salir viva. Eso ya está bastante bien. Solo tienes que asegurarte de mantenerlo. Solo puedes quejarte de las dificultades si sigues viva, así que agradécelo, dijo Naoya mientras le daba una palmada reconfortante en el hombro. Puede sonar como si te estuviera desmotivando, pero así es la realidad. Solo prométete esto a ti misma, y estoy seguro de que ser hechicera se sentirá mucho mejor. Utai me parpadeó. Sí, la charla era desmotivadora. Quizá demasiado desmotivadora. Pero no era tan ingenua como para negar lo que Naoya decía. Había visto hechiceros más fuertes que ella salir a misiones y no regresar jamás, y sin embargo ahí estaba ella, sentada y quejándose de no ser fuerte. Era capaz de hacer eso porque estaba viva a pesar de ser débil. Quizás sí tenga mejor suerte que algunos, pensó Utaime. Suerte y talento, los dos factores que impulsan la mayoría de las cosas en la vida. Puede que no tuviera demasiado talento como hechicera, pero su suerte como hechicera era mejor que la de muchos que tenían más talento que ella. Sonrió levemente, y vio que Naoya también sonreía. ¿Entonces? ¿Sigues deprimida?, preguntó Naoya. Quizá, aunque no demasiado. Después de todo, deprimirse es un privilegio de los que siguen vivos, respondió Utaime. Los dos se rieron ante su respuesta y luego se quedaron pasando el tiempo. Los demás empezaron a llegar poco después, y una vez que todos estuvieron reunidos, bajaron las escaleras. Allí los esperaban autos, cortesía de la hospitalidad Zenin. Los chicos se subieron a uno y las chicas al otro. Oigan, esta vez invitamos nosotros, ya que técnicamente perdimos. ¿De acuerdo?, dijo Satoru. La noche anterior habían hecho una apuesta cuando estaban jugando en la habitación de Naoya, y como habían perdido, iban a cumplirla. A Mei Mei no le agradaba demasiado la idea, pero aún así había aceptado y apostado porque Gojo les daría la victoria, pero ni modo. Lo hecho estaba. Quejarse ahora no serviría de nada. ¿En serio? ¿Seguro? Tengo hambre, ¿sabes?, preguntó Naoya mirando directamente a Satoru. Satoru estaba a punto de ignorar el comentario, pero entonces tuvo un flashback del ligero apetito de Naoya y parpadeó. ¿Por qué tengo un mal presentimiento?, pensó Mei Mei. No fue hasta que llegaron al restaurante que entendió por qué había tenido esa sensación. Naoya se sentía mal por hacer que todos pagaran su parte, solo que no lo suficiente. No se preocupen. Satoru pagará lo mío. Ustedes tres encárguense de los demás. ¿Eh? ¿Por qué yo solo? ¿Acaso no eres un buen chico?, preguntó Naoya. Sí lo soy. Entonces paga esta vez. Yo pagaré la próxima. Sí, está bien. Pero la próxima vez mi invitación será en un lugar más elegante. Sí, sí. Al escuchar su conversación, Mei Mei soltó un suspiro de alivio sin darse cuenta. Había pasado una semana desde la fiesta posterior. El grupo de Tokio se había marchado hace 3 días. Satoru hizo todo lo posible por quedarse un poco más, hasta el punto de pasar medio día aferrado a la espalda de Naoya y diciéndoles a los demás que, de alguna manera, ambos se habían quedado pegados el uno al otro, e incluso usó Azul para asegurarse de que, si alguien intentaba separarlos, fracasara. Solo cuando Satoru se negó a bajarse de encima de él cuando tuvo que ir al baño fue que Naoya lo hizo bajarse amablemente.
Tras una despedida llorosa, sobre todo por parte de Satoru, que estaba siendo demasiado dramático, el grupo de Tokio se fue. En ese momento, Naoya estaba en el patio trasero de la familia Zenin terminando su entrenamiento matutino. Sistema, llamó Naoya mientras se limpiaba el sudor del cuerpo. Din. Nombre. Naoya Zenin. Título. Body Stealer, posible heredero Zenin, estudiante de secundaria más ocupado. Rango 1, hechicero de grado especial, hermano mayor, tío menor, capitán y técnica maldita. Técnica de las 10 sombras, activa, / hechicería de proyección, activa, / sombra sólida, activa, energía maldita. 100.000, 10, 28, 30. STR. 531, 23. Dex. 540, 25. Bit. 575, 31. Int. 598, 28. Look. 373, 33. Puntos extra. 0. Logros. Subir las estadísticas se había ralentizado bastante, y la mayoría de los aumentos de puntos provenían de sus oportunidades diarias o de logros. La sección de energía maldita también había dejado de aumentar, lo que significaba que su cuerpo había alcanzado el límite de energía maldita que podía contener. Más allá de eso ya no sería viable para su cuerpo. El crecimiento normal ya no será suficiente, mañana es fin de semana, terminemos con esto hoy, pensó Naoya seriamente. Después de asearse, Naoya se sentó a desayunar con Kagenori y las gemelas, y una vez terminó, se giró hacia Kagenori. Abuelo, hoy volveré tarde. Tengo algunas cosas que hacer. Cuida de Maki y Mai. ¿Ni va a algún lado? Preguntó Mai. Algo de entrenamiento. Estaré un poco ocupado. ¿Pueden ustedes dos portarse bien y seguir las instrucciones del abuelo? La sacaré a las 2 mañana, dijo Naoya con una sonrisa. No te preocupes. Mai es buena. Maki también. Entrena duro. Las gemelas animaron a Naoya, haciéndolo sonreír. Las dos estaban creciendo muy bien y ya habían empezado a estudiar en serio también. Eran bastante listas para su edad, aunque todavía conservaban sus hábitos infantiles. Una vez que Naoya mandó a las niñas a estudiar, miró hacia Kagenori, que estaba esperando para preguntarle algo. ¿Es algo peligroso? ¿Entrenamiento tarde por la noche, fuera de la finca Zenin? Preguntó Kagenori. No es peligroso. Solo que no estoy seguro de cuánta destrucción podría causar en el proceso. Es un poco peligroso hacerlo en los terrenos del clan, explicó Naoya. Los ojos de Kagenori se entrecerraron. Si eso no gritaba peligro, entonces ¿qué lo haría? No se preocupe. Es, en su mayoría, un riesgo calculado. El anciano se quedó mirando a su nieto un rato antes de suspirar y aceptar. El chico era más fuerte que cualquiera en el clan, así que no era como si alguien pudiera ayudar si él mismo decía que la situación era peligrosa. Después de prepararse para salir, Naoya se dirigió a la escuela, y antes de que empezaran las clases, fue a la oficina del director. Director, ¿puedo pasar? Zenin. Pasa. ¿Qué ocurre? Vengo a pedirle permiso para algo. ¿Permiso? ¿Para qué? El campo que se usó para el evento de buena voluntad. Todavía no lo han arreglado, ¿verdad? No, el cuartel general enviará pronto personal para encargarse de la reconstrucción. ¿Por qué? Esperaba poder tomar prestado el campo para unas pruebas personales. Necesito un espacio aislado que pueda soportar algunos golpes. Gakuganji miró a Naoya con sorpresa. ¿Qué podía estar planeando el chico que necesitaba usar todo el campo? ¿Cuánta destrucción iba a causar? ¿Qué estás planeando? Confidencial. Le prometo que no causará daño a la escuela ni a los alrededores, probablemente. ¿Qué significa ese probablemente del final? Sig bien. Somos una escuela que prioriza el entrenamiento de Jujutsu. Si te va a ayudar a aprender algo nuevo, no te cerraré el camino. Ven por la tarde, después de que terminen las clases. Les informaré a los estudiantes, profesores y al personal que se mantengan alejados del campo. Entendido. Gracias, director. Gakuganji asintió y escribió la autorización en una hoja de papel, firmándola para Naoya para hacerlo oficial también. Una vez hecho eso, Naoya salió de su oficina y volvió a su clase. Cuando terminó el día, él mismo les pidió a Kuroko, Uta y me imagino que se mantuvieran alejados del campo destruido. Yuki había vuelto a irse por su cuenta una vez más, lo cual hizo que Naoya se sintiera algo más aliviado respecto a una posible interferencia. Y así, llegó la tarde. Naoya se dirigió lentamente hacia el campo dañado. Escape de conejo. Mao, manda a los conejos a revisar el perímetro, ordenó Naoya.
Mao hizo un saludo, y el ejército de conejos demoníacos se dispersó de inmediato para cumplir la orden. Después de que Mao diera la señal de que todo estaba bien, Naoya hizo volver a los conejos y luego empezó a prepararse para aquello por lo que había venido. Surge de la oscuridad, más negro que la oscuridad. Purifica aquello que es impuro. El telón empezó a descender, y pronto una barrera rodeó el campo. Después de hacer algunos votos vinculantes para asegurarse de que nadie pudiera entrar desde fuera ni salir desde dentro, Naoya comenzó los preparativos. Voluntad de las sombras. Perros divinos, brazales de colmillo gemelo. 2 manos metálicas brotaron en el cuerpo de Naoya, una blanca y una negra. Después de estirar un poco el cuerpo y practicar algunos movimientos para familiarizarse con los brazos adicionales, Naoya sacó de las sombras la lanza invertida del cielo y, por primera vez en bastante tiempo, la cambió a modo lanza. Dándole una sólida vuelta a la lanza y despejando el polvo y los escombros a su alrededor, Naoya sonrió con confianza. Buey perforador tigre funerario Max. Mamó gran serpiente. Los Shikigami salieron de las sombras y saludaron a Naoya. Broly, Snow, Frieza, Mr. Is, ¿están listos para una de las peleas más difíciles hasta ahora? Preguntó Naoya. Los Shikigami asintieron con confianza. Escuchen, en el momento en que sientan que están en peligro o que van a ser destruidos, quiero que dejen lo que estén haciendo y regresen directamente a las sombras. Además, si en algún momento Zankyo es invocado, vuelvan sin pensarlo 2 veces. ¿Entendido? Las sombras volvieron a asentir. Naoya sonrió y luego golpeó el suelo con el pie. Sombra sólida. Terreno sombrío. Las sombras empezaron a expandirse y pronto cubrieron toda el área bajo la barrera del telón. Broly, empieza a correr. Moo. Con un grito de guerra, Broly, el buey, golpeó el suelo con las patas y empezó a correr. Is, en cuanto empiece, envenénalo. El Shikigami serpiente asintió y se preparó para actuar. Frieza, mantén apoyo a larga distancia. Snow, nosotros seremos la vanguardia. Frieza, el mamut, respondió con un trompetazo y se preparó para atacar. Snow, la tigresa, gruñó, lista para pelear. Naoya asintió y miró hacia Broly, que estaba a punto de alcanzar el borde de la barrera, y simplemente hizo que una sección de sombras alrededor de Broly girara como un disco, asegurándose de que el buey no cayera por el repentino cambio de dirección. Las sombras sujetaron las patas del buey y le permitieron mantenerse estable y cambiar la dirección en la que corría. Con los preparativos listos, Naoya adoptó una postura. Con este tesoro, invoco. En el momento en que el canto fue pronunciado, la energía maldita del entorno se volvió más densa. Una estatua cubierta de ataduras emergió de las sombras y los grilletes a su alrededor empezaron a romperse. General Divino Mahoraga de la espada divergente Sila de 8 empuñaduras. Los grilletes siguieron rompiéndose hasta que solo quedó el último. Naoya miró a Broly y volvió a cambiar su dirección antes de respirar hondo. Mahoraga. En el instante en que terminó el canto, el último grillete se rompió y las ataduras alrededor del Shikigami desaparecieron. El estopa de oponentes Kou el general divino se alzó frente a Naoya y los Shikigami y miró directamente a Naoya. Naoya también sostuvo la mirada del general divino, y antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse, Is, tal como se le había ordenado, lanzó una nube de gas venenoso hacia el Shikigami. La lanza de Naoya se cubrió de energía maldita en cuanto la serpiente atacó, y un momento después, un sonido resuelto resonó en el entorno. Clic. Con un movimiento de su brazo, Mahoraga disipó la nube venenosa y se lanzó directamente hacia Naoya. Naoya se quedó en su sitio, adoptó una postura y le asestó un sólido uppercut al general, mandándolo volando. En el instante en que salió despedido, la rueda sobre la cabeza de Mahoraga giró. Clic. Así que ese es el mecanismo de adaptación, es casi instantáneo, pensó Naoya, y los 2 nuevos brazos detrás de él juntaron las manos. El suelo sombrío bajo él se alzó en forma de pilar, y desde arriba, Is, que ahora había alcanzado su tamaño completo, golpeó al general con la cola, aplastándolo efectivamente entre la serpiente y el pilar de sombra. Naoya vio cómo el gigantesco Shikigami humanoide quedaba aplastado entre ambos. Clic. La rueda volvió a girar, y un momento después el cuerpo de Mahoraga empezó a reformarse. El general apartó a la serpiente y saltó de nuevo hacia Naoya, su objetivo principal. Las sombras alrededor de Naoya empezaron a moverse y se transformaron de inmediato en manos gigantes que atraparon al Shikigami y lo aplastaron dentro. Y por si eso no fuera suficiente, Naoya hizo brotar púas dentro del agarre, empalando a Mahoraga desde todas las direcciones. Snow. Llamó Naoya mientras se lanzaba junto con la tigresa. Mientras peleaba, también mantenía un ojo en Broly, asegurándose de que el toro no se estrellara. Clic.
En el momento en que sonó el clic, Mahoraga se liberó de las sombras y salió disparado. Miró a Naoya, que se estaba acercando, y preparó su espada para cortarlo. Sin embargo, Naoya invocó parcialmente a Nu y cambió de dirección a mitad del salto para evitar al general, golpeándolo con la lanza de grado especial reforzada por la energía maldita de un grado especial. Ese único golpe voló la mayor parte del cuerpo de Mahoraga y lo mandó directamente hacia Snow. Las garras de la tigresa brillaron con energía maldita, y empezó a desgarrar rápidamente lo que quedaba del Shikigami. Mahoraga comenzó a regenerarse mientras Snow lo hacía pedazos. Sus velocidades eran casi idénticas. Clic. La rueda volvió a girar, y los ataques de Snow empezaron a hacer menos daño. Clic. La rueda giró otra vez, y los ataques se debilitaron aún más. La curación de Mahoraga empezó a acelerarse, y este sonrió hacia Snow, que rugió furiosa. No cantes victoria todavía. Al oír aquella voz familiar, Mahoraga giró la vista y notó a Naoya apuñalándolo con la lanza. Raga esperó a que su rueda girara. Sin embargo, la rueda no giró. Al contrario, giró en dirección contraria. La lanza invertida del cielo parecía estar haciéndole algo al Shikigami. De repente, los ataques de Snow recuperaron su efectividad original. Los inexistentes ojos de Raga se abrieron de par en par por la sorpresa. La lanza no solo lo detiene, también borra las adaptaciones. Bien. Con la hechicería de proyección activa, Naoya sacó la lanza de su cuerpo y lo golpeó, congelándolo en un fotograma antes de lanzar ese fotograma lejos. El fotograma lanzado cayó directamente frente a Frieza, y este disparó un chorro de agua a presión directamente hacia él, rompiendo el fotograma y mandando al general volando mientras recibía múltiples heridas. La rueda empezó a girar. No tan rápido. Con la lanza en mano y hechicería de proyección activa, Naoya apuñaló al general múltiples veces, reiniciando la adaptación y estrellando al general contra el suelo sombrío, haciendo que las sombras se agrietaran un poco. Con el general clavado al suelo y sin ninguna adaptación, las sombras sólidas sujetaron al Shikigami, manteniéndolo inmovilizado. No. Antes de que Naoya pudiera seguir atacándolo, el Shikigami se liberó, pateó al hechicero y volvió de inmediato a la acción. Activando RCT al instante, Naoya se curó y vio al gigante blanco abalanzarse directamente sobre él. Snow embistió al general y le arrancó las extremidades en un instante, haciendo que el general cayera de cara al suelo. MRIs, en su forma pequeña, fue lanzado al aire por el chorro de agua de Frieza, y cuando quedó sobre el general, volvió a crecer hasta su tamaño completo, listo para aplastarlo bajo su cuerpo. Al ver a la gigantesca serpiente sobre ella, Snow retrocedió a las sombras y apareció junto a Naoya, quien volvió a invocarla. Clic. La rueda giró, y las extremidades de Mahoraga empezaron a regenerarse. Preparó la espada de la exterminación para cortar a los Shikigami, pero las sombras bajo él se elevaron en forma de cuchillas y le cortaron el brazo. Pero no lo cortaron. Raga ya se había adaptado a ser cortado. Al ver que no funcionaba, Naoya cambió de estrategia de inmediato y usó las sombras para inmovilizar al general y mantenerlo en su sitio. Crash. La serpiente finalmente cayó sobre el Shikigami, haciéndolo estallar por completo. Naoya esperó un segundo, con la esperanza de que ese fuera el final. Clic. No lo fue. El cuerpo de la serpiente empezó a temblar mientras Raga comenzaba a levantarla lentamente, su rueda girando rápidamente y adaptándose al peso. Hazte pequeño. Ordenó Naoya, ya en movimiento, apareciendo directamente frente a Mahoraga. MRI se hizo pequeño y aterrizó sobre el hombro de Naoya, enroscándose en él, mientras el hechicero usaba su hechicería de proyección para lanzar múltiples golpes al general antes de atraparlo una vez más en un fotograma, ya que aún no se había readaptado a ello. Naoya miró alrededor e hizo un sello con las manos, haciendo que Broly se dirigiera directamente hacia él. Sin pensarlo dos veces, Naoya arrojó al congelado general hacia el buey y se apartó de su trayectoria. ¡Moo! Al ver el objetivo, Broly lanzó un grito de guerra y activó sus defensas. No estaba planeado que se detuviera en absoluto. Con los cuernos apuntando hacia el fotograma, ambos finalmente colisionaron. Shatter. El fotograma se rompió, y de él salió un Raga herido que recibió de lleno el impacto de un Broly completamente cargado. ¡Moo! El buey rugió y atravesó al general sin encontrar resistencia, rompiendo la rueda en el proceso también. Naoya abrió mucho los ojos con esperanza, rezando para que el ataque fuera suficiente. Como si sus plegarias hubieran sido escuchadas, el cuerpo del general divino empezó a desintegrarse junto con la rueda y a regresar a las sombras. Al ver eso, un suspiro escapó de los labios de Naoya. Gracias a Dios terminó sin que tuviera que ponerme nuclear con él.
Si no fuera por la lanza, Feu, subyugación de las 10 sombras completada, murmuró Naoya mientras su cuerpo se relajaba un poco. Había leído registros sobre el general, y pensar en una subyugación sin volverse nuclear le hacía sentir parte de la presión. Muy bien, todos. Buen trabajo. Llamó Naoya, y los Shikigami celebraron felices. Como Shikigami, sabían mejor que nadie de lo que Mahoraga era capaz. Si no fuera porque lo enfrentaron todos juntos y por la lanza mágica de su anfitrión, la pelea se habría vuelto bastante fea. Naoya los llamó y les agradeció a cada uno por su ayuda antes de invocar también al resto de sus Shikigami. Bueno, conozcamos ahora a su nuevo miembro de la familia, ¿les parece? Preguntó Naoya con una sonrisa mientras invocaba al nuevo integrante del grupo. Din. Exorcizar 10 Shikigami. Recolectar. Domar a los 10 Shikigami de 10 sombras. 1 a todas las estadísticas. Recolectar. Naoya aceptó las recompensas y luego volvió a la tarea que tenía entre manos. Mahoraga. Con las señales de manos hechas, Naoya invocó al general divino desde las sombras. El resto de los Shikigami esperaban conocer a su nuevo miembro. Y pronto el general divino apareció frente a ellos. Con solo una mirada, Naoya pudo darse cuenta de que el Mahoraga que tenía enfrente era distinto al que acababan de exorcizar. El que ahora estaba de pie frente a ellos tenía una rueda más grande y marcas doradas en el cuerpo. La ropa que llevaba también se veía más regia, con los pantalones negros holgados ahora teniendo detalles decorativos y una faja dorada alrededor de la cintura que combinaba con el resto de los acentos dorados. El cambio más notable, sin embargo, eran las estructuras similares a alas en su cabeza. Las alas completamente blancas que antes tenía se habían vuelto negras como el azabache. El último cambio que Naoya notó fue que el general ahora tenía cuchillas adheridas a ambos brazos, y parecían retráctiles también. Mahoraga observó a los Shikigami durante un rato, examinando a cada uno de ellos antes de dirigir sus ojos inexistentes hacia Naoya. Ambos se miraron durante un momento antes de que Raga se inclinara ante Naoya. No hace falta que te inclines, amigo. Ahora eres parte del grupo, dijo Naoya, dándole una palmada en el hombro al Shikigami para que volviera a ponerse derecho. Mientras observaba al Shikigami, Zankyo se sintió un poco incómodo. Sentía como si su posición como el más fuerte del grupo estuviera en peligro. Al sentir la mirada, Mahoraga miró a Zankyo y percibió que ese Shikigami también era fuerte. Ambos se miraron fijamente durante un rato antes de que Naoya los hiciera salir de sus pensamientos. Mahoraga. ¿Ganaste algunas habilidades nuevas después de ser exorcizado? Preguntó Naoya. Conocerse entre ellos era importante, pero la curiosidad sobre las habilidades del Shikigami tenía prioridad. Mahoraga asintió y empezó a mostrarle al grupo sus nuevas habilidades. Bueno, el nuevo general divino definitivamente no debía subestimarse en absoluto. No había ganado muchas habilidades, pero las que consiguió eran algo serio. Las alas en la cabeza de Raga ahora podían ayudarlo a volar y mantenerse suspendido en el aire. La rueda sobre él ahora era bastante resistente, y se podía extraer una copia de ella para usarla como proyectil. Era muy pesada y podía causar daños severos. Las cuchillas, tal como Naoya había hipotetizado, eran retráctiles y eran más afiladas y resistentes que antes. Espada de inmunidad. Separación óctuple, una nueva habilidad que obtuvo. La última habilidad que consiguió el general era, francamente, una locura. Aunque esta habilidad no causaba daño al oponente, aún así cambiaba el curso de la batalla de una manera absurda. Una vez que Raga termina de adaptarse al fenómeno de una técnica, ese anticuerpo en particular queda imbuido en sus espadas. Entonces puede cortar o apuñalar a sus oponentes y elegir entre causarles daño o vacunarlos. Cada vez que el objetivo recibe su dosis de vacuna, la función de esa técnica en particular se vuelve más y más débil, y en el octavo golpe esa parte de la técnica deja de funcionar por completo. Raga puede revertir el proceso de vacunación si se le ordena, pero si no, el efecto permanece de forma permanente, incluso después de la muerte o desinvocación de Raga. Aquí va un desglose más detallado del proceso. Primer golpe. Algo se siente raro, la técnica requiere más energía maldita. Segundo. La técnica tiene retraso. Tercero. Baja la potencia de salida. Cuarto. La activación tartamudea. Quinto. Séptimo. Fallo parcial. Octavo. Funcionalmente muerta. Lo único rescatable de esto era que Raga no podía atacar y vacunar al mismo tiempo, pero incluso eso no era más que una molestia menor. Como detalle aparte, dado que Raga no podía hablar, se sentó en el suelo y garabateó todo el proceso en la tierra para que Naoya lo entendiera.
Incluso dibujó una carita feliz al final, como si esta técnica no fuera básicamente un final de carrera para los hechiceros. Raga, que estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, miró a su invocador, preguntándose si había entendido todo. Me alegra muchísimo que el aumento de potencial ocurra después de un exorcismo. Bueno, Mahoraga, como manda la tradición aquí, tenemos que ponerte un nombre, dijo Naoya. Mahoraga asintió y esperó como un buen chico a que le dieran un nombre. ¿Qué es este extraño impulso de llamarte Opestopa?, murmuró Naoya. Mahoraga inclinó la cabeza, pensando que el nombre era un poco raro, pero de alguna manera le quedaba. Después de 10 minutos de lluvia de ideas, nombres y rechazos, finalmente se decidió el nombre. Entonces está decidido, a partir de ahora tu nombre será Sephiroth, Sek para abreviar, dijo Naoya. Sephiroth, el general divino, asintió y volvió a ponerse de pie. Ambos se sonrieron con suficiencia antes de chocar los puños. Después de eso, todo el grupo tuvo una sesión de convivencia, y tal como Naoya había predicho, Zankyo parecía estar desarrollando una rivalidad con Raga. Una vez terminado el trabajo, Naoya bajó la barrera del telón y fue a la oficina para agradecerle a Gakuganji, que se había quedado por si surgía alguna situación. Más tarde, cuando Gakuganji fue a revisar el terreno, pudo ver señales de que allí había ocurrido una batalla, y por el aspecto del lugar, algo enorme había pasado allí. La mayor parte del daño había sido controlado por las sombras, pero parte aún había traspasado, particularmente el golpe final de Broly, algo que las sombras no podían minimizar demasiado. Olvídalo. La escuela sigue intacta. Además, la gente del cuartel general iba a reparar el campo y el bosque de todos modos, pensó Gakuganji y decidió irse a casa a descansar por el día. A la mañana siguiente, cuando Kagenori se despertó y decidió salir a dar su paseo matutino alrededor del complejo, oyó los sonidos de los hermanos riéndose por ahí. Maki Jinmai, ¿despiertas tan temprano?, pensó Kagenori, yendo a ver qué estaba pasando. Es el campo de entrenamiento de Naoya, pensó Kagenori al darse cuenta de hacia dónde se dirigía y de dónde provenían las risas de las gemelas. Quizás se despertaron porque Naoya volvió tarde y querían jugar con él, pensó el abuelo mientras sonreía inconscientemente y caminaba hacia el terreno para verlas. Sin embargo, en el momento en que llegó allí, su sonrisa empezó a desvanecerse y su mandíbula comenzó a caer. Eso es, pensó Kagenori al ver a Naoya sosteniendo a Mai, mientras estaba sentado sobre la espalda de Mahoraga, que volaba por el aire esquivando los chorros de agua de frieza, el mamut que tenía a Maki sentada encima. Al parecer, las gemelas querían jugar, y Naoya había sido arrastrado a la situación para asegurarse de que las niñas permanecieran seguras. Más rápido, Sep, animó Mai. Frieza. Tú puedes, animó Maki. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Kagenori. Podía reconocer al nuevo Shikigami como el general divino Mahoraga, la cúspide de 10 sombras, pero lo que no podía entender era por qué demonios un ser con semejantes capacidades estaba siendo usado como juguete por unos niños. Aquí, usa esto, dijo Zankyo mientras le entregaba un arma a Maki para derribar a Mahoraga. De repente, algo largo como un látigo apareció y golpeó el arma, haciéndola volar de la mano de Zankyo. Zankyo se dio la vuelta y vio a Twister, el sapo, haciéndole un gesto de desaprobación. Los dos Shikigami se miraron un rato antes de que Zankyo se rindiera y desmaterializara el arma. Ya tendría su oportunidad más adelante. El hecho de que también notara a Naoya vigilando la situación hizo que se detuviera. Después de todo, los ataques de su invocador dolían como el infierno. Abuelo. Hice un nuevo amigo, llamó Mai mientras saludaba a Kagenori al verlo. Ah. No es justo. Sek también es mi amigo, se quejó Maki. Kagenori parpadeó y procesó la información que acababa de recibir. El Shikigami más fuerte de todos, amigo de unos niños, ya estoy demasiado viejo para esta mierda, pensó Kagenori. Naoya se echó a reír al ver la reacción de Kagenori, confundiendo a Mai, mientras Maki volvía a concentrarse en darle al general volador. Una vez que terminaron de jugar, Naoya miró hacia Maki y Frieza, que se estaban riendo entre ellos. Los dos no les dieron mientras estaban arriba en el aire, pero una vez que bajaron, Maki le ordenó al mamut que rociara con agua a Naoya y a Mai. Ni. Rocía a Maki también, se quejó Mai. De acuerdo, asintió Naoya. No es intentó protestar Maki, pero Frieza siguió la orden de Naoya y dejó empapada también a la otra gemela. Jaja. Eso te pasa por hacer trampa, dijo Mai. Ni. Gritó Maki, con los ojos un poco llorosos, mientras corría hacia Naoya. Naoya alzó a la niña y le dio palmaditas en la espalda, intentando calmarla. Hacer trampa está mal. Maki-chan no es una niña mala, ¿verdad? No.
Entonces está bien. Las niñas buenas no lloran. Solo juega y diviértete. Maki sollozó un rato antes de por fin calmarse. Una vez calmada, miró hacia Mai, que estaba esperando a que su hermana terminara de llorar. Maki-chan es una llorona. No lo soy. Las hermanas empezaron a discutir. Los Shikigami mayores, Naoya y Kagenori, sabían que aquello iba a durar un buen rato. Mahoraga, en cambio, miró la escena y se preguntó si sus poderes estaban siendo usados para los fines equivocados. De repente sintió una palmada en la espalda, lo que hizo que mirara a Zankyo. Ya te acostumbrarás, dijo Zankyo. Mahoraga lo miró durante un rato antes de ver a las gemelas corriendo a su alrededor, usando también sus enormes piernas como escondite y distracción. Estaba a punto de apartarse, pero Naoya negó con la cabeza y le hizo quedarse allí hasta que las gemelas terminaran de jugar. Naoya estaba tomando fotos y grabando la escena, y aunque la cámara no capturaba a los Shikigami, la escena seguía pareciéndole bonita. Cuando terminaron, Naoya llevó a las gemelas a bañarse, ya que estaban empapadas y no quería que se resfriaran. Después del desayuno, Naoya se reunió en el patio principal junto con el resto de sus Shikigami, que estaban de pie alrededor de él. ¿Está listo, Naoya-sama?, preguntó un sirviente. Naoya miró a sus Shikigami, que le devolvieron la mirada y asintieron. Naoya volvió a mirar al sirviente y también asintió. Muy bien, quédense todos quietos, dijo el sirviente mientras operaba la cámara de objeto maldito que se usaba para tomar fotografías de espíritus malditos, técnicas malditas y Shikigami. Los Shikigami pusieron sus mejores expresiones posibles y posaron para la fotografía grupal. Era una tradición que Naoya seguía cada vez que obtenía un nuevo Shikigami. Una foto grupal con todo el escuadrón. Para otros, los Shikigami podrían no ser más que armas, pero para él, eran tan cercanos como una familia. Snap. Mahoraga miró al grupo a su alrededor y pensó que quizá no estaba tan mal. Sabía que, en su mayoría, lo usaban como una máquina de combate, y también se enorgullecía de ello. Bienvenido a la familia una vez más, Sephiroth, dijo Naoya con una sonrisa. Mahoraga lo miró de vuelta y, después de un rato, asintió, quizá él también podría adaptarse a esto. El fin de semana pasó sin más eventos ridículos. Durante esos 2 días, Naoya pasó el tiempo poniendo a prueba los límites de la adaptación de Mahoraga y de espada de inmunidad. Separación óctuple. Desgarramientos y mordidas de los lobos y la tigresa, chorros de agua a presión del mamut para ataques perforantes, tajos y puñaladas de Zankyo, y electricidad de Nue. Esos fueron los ataques a los que Mahoraga se había adaptado. Quería probar más, pero decidió no hacerlo. El buey, las capacidades nucleares de Zankyo, eran francamente excesivas, y para hacer que Raga se adaptara a eso, necesitaba usar esos ataques, y no le agradaba la idea de tener que lidiar con las consecuencias de semejantes ataques. Broly solo tenía fuerza aumentada, pero los ataques nucleares y el dominio de Zankyo causarían daños irreparables. Sin mencionar que eran las medidas de seguridad de Naoya por si Raga terminaba Majin Vegeta. La lanza invertida del cielo estaba ahí para cancelar las adaptaciones, pero en caso de que, por alguna razón, la herramienta maldita no estuviera con él, necesitaría otras medidas. Las técnicas malditas venían en muchas formas y variantes, así que ser cauteloso le parecía la elección correcta. Mientras iba de camino a la escuela, Naoya recordó algo de repente. Todavía no le he contado a mi padre sobre él. Sacando su teléfono de las sombras, Naoya llamó al viejo. Hola. ¿Qué pasa?, preguntó Naobito con seriedad. Nada, solo llamaba para ver cómo estabas. Entonces, ¿cómo va todo?, preguntó Naoya, ya acostumbrado al tono serio de su padre. Parece que tienes demasiado tiempo libre últimamente, solo porque te fue bien en el evento de buena voluntad no significa que puedas holgazanear, reprendió Naobito. Las noticias sobre el evento de buena voluntad estaban siendo tendencia en el mundo del Jujutsu en ese momento. Aunque no había confirmación visual, los informes de los observadores del cuartel general de Jujutsu bastaban para colocar a Naoya, Satoru, Yuki y, sorprendentemente, Kuroko como amenazas enormes. Geto también era un tema candente, pero su impacto no había sido tan grande como el de los otros. Aunque eso no era noticia nueva para el clan Zenin. Ellos ya sabían lo fuertes que eran Naoya y Satoru por sus constantes peleas y por lo cercanos que eran. Aunque su victoria seguía dándoles derecho a presumir frente al otro clan, y estaban bastante emocionados con el resultado. Naobito también estaba orgulloso, pero siendo el hombre terco que era, iba a asegurarse de que su hijo no se volviera complaciente. No estoy flojeando, ¿sabes? Solo llamé para ver cómo estabas. Podrías simplemente actuar feliz de que tu adorable hijo te haya llamado.
Ya estás muy grande como para llamarte adorable, replicó Naobito con un resoplido. HMPH. Solo estás celoso de lo adorable que soy. En fin, exorcicé a Mahoraga. Adiós, dijo Naoya, colgó la llamada y arrojó el teléfono a las sombras. ¿Eh? Dijo Naobito, pero para cuando su cerebro procesó lo que había pasado, la llamada ya se había cortado. Intentó volver a llamar a su hijo idiota, pero este no contestaba. Ese mocoso indisciplinado. Gritó Naobito, sorprendiendo a los ancianos y a los demás miembros del clan que estaban trabajando en ese momento. Naoya soltó una risita, imaginándose a su padre echando humo, y empezó su ascenso diario por la escalera. Después de terminar las clases normales, Naoya, Kuroko y Utaime estaban almorzando en la cafetería. Yuki, al ser de cuarto año, no tenía muchas clases, no como si le importaran demasiado de todos modos, y se había ido en una de sus salidas habituales. Entonces, ¿cuál era la razón para bloquear el campo destruido? Preguntó Utaime. Como los demás, ella también había sido informada de no acercarse al campo el día del exorcismo. Sabía que Naoya había tenido algo que ver con eso y ahora intentaba sacarle información. No se lo cuenten a los demás. Necesitaba un lugar para un ritual de exorcismo potencialmente peligroso para un nuevo Shikigami. El campo destruido vino bastante bien para eso, dijo Naoya. Kuroko y Utaime fijaron la atención en Naoya. Tenían cierta idea de lo fuertes que eran los otros Shikigami de Naoya, así que oírlo decir que estaba involucrado un Shikigami potencialmente peligroso significaba que este nuevo podría ser bastante más fuerte que los demás. ¿Qué tipo de Shikigami es? ¿Es lindo como tus lobos o tu conejo? Preguntó Utaime. Oí. Todos mis Shikigami son lindos y o geniales, replicó Naoya. Sí, ahora cuenta, dijo Utaime, restándole importancia a las palabras de Naoya. Es fuerte y grande. También se ve genial, respondió Naoya. Utaime entendió enseguida lo que eso significaba. El Shikigami tenía pinta aterradora. Kuroko, por otro lado, estaba interesado. Fuerte y genial. Dos palabras clave que lo golpearon de inmediato. Después de almorzar, Naoya les mostró en secreto a Sephiroth a los dos. No quería que los profesores allí presentes se enteraran de su nuevo Shikigami, pero sus amigos estaban bien. Podía confiar en ellos un poco más que en el personal y los maestros. Kuroko y Utaime quedaron impresionados al ver al gigante musculoso. Utaime estaba literalmente aterrada por el gigante, e incluso Kuroko estaba un poco inquieto por su presencia. Al principio, Sephiroth no pudo registrar a Kuroko, pero una vez que Naoya se lo indicó, pronto se adaptó a eso. Ahora, la baja presencia natural de Kuroko ya no era un problema para el general divino. Aunque el chico no lo sabía. Después de todo, Naoya no les contó a los otros dos lo que el nuevo Shikigami podía hacer. Después de la gran revelación del Shikigami ante sus amigos, Naoya y los otros dos continuaron sus clases relacionadas con el Jujutsu y empezaron a entrenar. De vuelta en la rama de Kyoto del clan Zenin. Después de que terminara la escuela, Naoya decidió volver a llamar a Naobito y explicarle la situación. En cuanto entró la llamada, Naobito le echó un sermón, haciendo que Naoya considerara una vez más la ruta del cliffhanger, pero decidió no hacerlo y le habló a Naobito del nuevo Shikigami. Al principio, el jefe del clan estaba incrédulo. El general divino no era un Shikigami que pudiera manejarse fácilmente, y como prueba de ello, no existían registros de que un hechicero hubiera logrado exorcizarlo. Y, sin embargo, su hijo estaba afirmando exactamente eso. Quiso decir que quizá estaba soñando, pero al final aceptó la realidad y se llenó de alegría con la noticia. Quiso compartirla con el resto del clan, pero Naoya pronto lo devolvió a la realidad. Mahoraga era uno de sus triunfos ocultos y no debía revelarse a los demás hasta que fuera necesario. Los únicos que lo sabían eran aquellos en quienes Naoya confiaba. Incluso el sirviente que tomó la foto era alguien directamente bajo las órdenes de Naoya y bastante leal a él también. No era necesario contarle al clan sobre el nuevo Shikigami. Todavía contaban con la mayoría apoyándolo, y la noticia no necesariamente traería nuevos cambios al panorama político del clan. Era mejor guardar la información para cuando de verdad hiciera falta. Después de hablar un poco más con Naobito e incluso dejar que Kagenori hablara con él, Naoya volvió a su campo de entrenamiento. Después de todo, como dice Toji, el farmeo nunca se detiene. Tokio. En ese momento, en una tienda de conveniencia, Suguru Geto estaba recogiendo algunos snacks. Había perdido contra Gojo y Shoko en piedra, papel o tijeras y había tenido que ir hasta la tienda a comprar algunas cosas. A veces siento que vivir tan metidos dentro de la escuela de Jujutsu es una molestia. O sea, ¿tanto les costaría construir algunas tiendas cerca del lugar?
se quejó mentalmente Suguru mientras revisaba los estantes y la lista que le habían dado los otros dos. Mientras revisaba la lista, no se dio cuenta de que alguien entraba al pasillo en el que estaba y chocó con esa persona. Ah. Al sentir el impacto, levantó la vista de inmediato y vio a una mujer chocando contra uno de los estantes y golpeándose la cabeza. Ah. Lo siento. No estaba mirando. Dijo Geto, entrando en pánico un poco. Oh, está bien. No te creo, oh. Geto dejó sus cosas en el suelo y se acercó a la mujer para ayudarla a ponerse de pie, solo para abrir mucho los ojos de horror. La mujer tenía unas marcas de sutura en la frente, y al parecer, al golpearse con el borde afilado de uno de los estantes, se había hecho un corte y estaba sangrando. ¿Está bien? Está sangrando, dijo Geto mientras la ayudaba a levantarse. La mujer se puso de pie y se tocó la frente, comprobando efectivamente que tenía sangre en la mano. Parece que me golpeé con el borde. No te preocupes. Estoy bien, dijo la mujer con una sonrisa amable. ¿Estás segura? Preguntó Suguru, fijándose en las marcas de las suturas. Los puntos ya están casi curados, y eso solo son las marcas. No te preocupes. Es solo una herida simple, dijo la mujer con una sonrisa, tratando de no preocupar al chico que tenía delante. Al oír eso, Suguru suspiró y le dijo que lo acompañara a buscar algo de primeros auxilios en la tienda para la herida. Lo que no llegó a notar fue la sonrisa conocedora que tenía la mujer al observar al chico, como si ya supiera quién era.